Harry Potter el armario bajo las escaleras 81, 100. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. Buenos días, Harry. ¿Ya tienes todo empacado? Al detenerse en la puerta, Harry buscó con la mirada el origen de la voz y encontró a Beth de pie en uno de los pasillos a su izquierda. Sonriendo, se dirigió hacia ella. Sí, ya está, respondió. Pensé en bajar y echar un último vistazo antes de irme. Observó mientras Beth terminaba de colocar la pequeña pila de libros que tenía en las manos en la estantería antes de moverse hacia el pequeño carrito en el otro extremo del pasillo. El rincón de los libros de Hermione había tenido un éxito excepcional en los 10 días que llevaba abierto. Un flujo constante de gente había visitado la tienda y parecía que, ya fuera atraídos inicialmente por los libros o por los pasteles y el té, su curiosidad se había extendido también a la otra parte de la tienda. No todos los que entraron habían comprado algo, pero la mayoría sí. Los estudiantes de Hogwarts, una vez que se corrió la voz de que podían vender sus libros de texto viejos, se habían convertido en algunos de sus clientes más frecuentes, vendiendo y comprando libros por docenas. El único contratiempo que tuvieron fue el día que Lord Pemberton decidió aparecer. Harry estaba atendiendo el mostrador cuando el anciano rechoncho entró con paso lento, balanceando un bastón en una mano. Sus comentarios despectivos sobre ellos robando los libros de los sangre pura y vendiendo porquerías mugles hicieron que algo en Harry se quebrara. Se enfrentó al hombre, haciéndole saber con la voz más alta que jamás había usado que esta era una tienda propiedad de la antigua y muy noble casa Potter, y más concretamente del niño que vivió. Lord Pemberton se marchó rápidamente después de eso y, una vez que la multitud que el espectáculo había atraído fue atendida, Harry se escabulló para buscar un rincón tranquilo en el piso de arriba donde acurrucarse y temblar incontrolablemente durante la siguiente media hora hasta que se le calmaron los nervios. Tengo algo para ti, dijo Beth con una sonrisa, devolviéndolo al presente. Harry ladeó la cabeza. Creo que acordamos que, como dueño, recibirías 3 libros de la tienda el primer día de cada mes. Hoy es 1 de septiembre, le recordó Beth. Caminó hacia el mostrador principal, tomó una pequeña pila de libros y se giró para mirarlo. Aquí tiene, buen señor, dijo. Con entusiasmo, Harry tomó los libros. Todos eran obviamente viejos, todos de tapa dura, pero aún estaban en buen estado. Este es para ayudarte con tus estudios, dijo, señalando el libro titulado Técnicas de transformación humana para el novato. Sé que te ha interesado descubrir otras culturas mágicas, así que pensé que este podría interesarte, dijo, sacando el segundo libro que vio, titulado Magia Maori. Y el último es para disfrutar. Harry sonrió al leer las obras completas de Sherlock Holmes. Gracias, Beth, son geniales, dijo radiante. Mejor los guardo en mi baúl. Y luego mando a Edwig a Hogwarts. Que tengas un buen trimestre, Harry, dijo Beth antes de abrazarlo brevemente e inesperadamente. El taxi de Charing Cross Road a la estación de King's Cross fue mucho más barato de lo que Harry esperaba. Encogiéndose de hombros, metió los billetes extra en su billetera antes de guardarla en un bolsillo de sus pantalones cargo. Dándose una palmada en un bolsillo diferente para asegurarse de que su baúl encogido seguía en su sitio, Harry entró en la gigantesca estación de tren. Sabiendo que llegaba increíblemente temprano, algo que había planeado, se dirigió al andén 9. Allí, vio un asiento solitario que rápidamente reclamó. Aunque sabía que podía ir directo al expreso de Hogwarts, decidió esperar a sus amigos. Hola, Harry. Con un parpadeo, apartó la cabeza de Sherlock Holmes y se encontró con un chico de cara redonda que le sonreía. Detrás de él, una mujer alta y severa llevaba un buitre en la cabeza. Hola, Neville. ¿Qué tal tus vacaciones? Bien. La abuela me dejó cuidar uno de nuestros invernaderos, así que pasé la mayor parte del tiempo allí, dijo Neville radiante. ¿Qué tal el tuyo? Harry le devolvió la sonrisa mientras imaginaba a Neville perdido en su propio mundo, algo así como siempre estaba en herbología, pero solo que más intenso. Fue memorable, Neville. Te lo contaré todo en el expreso, respondió antes de mirar por encima del hombro de Neville. Hola, señora Longbottom, me alegro de volver a verla. Madame Longbottom hizo una regia reverencia. Y usted también, señor Potter. Por desgracia, tengo una cita bastante urgente con el Wizengamot. Asumo que puedo confiar en que ambos llegarán a la estación solos. Por supuesto, abuela, respondió Neville. Tras una última mirada dura hacia ellos, seguida de un rígido asentimiento, dijo.
Que tengas un buen trimestre, Neville. Te veré en Navidad. Su desaparición en un rincón oscuro de la estación fue eclipsada por la visión de una bruja de pelo tupido corriendo hacia ellos dos. Harry. Neville. Hola, Hermione, dijo Harry radiante, poniéndose de pie para saludarla. Hola, Hermione, sonrió Neville. Hola, Harry. Veo que lo lograste bien, dijo la señora Granger. Hola, señora Granger, respondió Harry. Mamá, él es nuestro amigo, Neville Longbottom, presentó Hermione. Hola, Neville, es un placer conocerte, sonrió. Hola, señora Granger, es un placer conocerla también, dijo Neville tímidamente. Bueno, ¿pasamos y buscamos un compartimento juntas? Preguntó Hermione, quitándole el control del carrito a su madre. Mientras Hermione y su madre se despedían con un abrazo, Harry caminó hacia la barrera oculta entre los andenes 9 y 10, que permitía el acceso de los magos al andén 9 y 3/4. Mirando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera muggles, Harry se apoyó tranquilamente en la pared, esperando caer al instante. La realidad, sin embargo, era completamente distinta. Por alguna razón, la pared era simplemente eso, una pared. Girándose más hacia ella, Harry apoyó ambas manos en la pared y empujó, pero no pasó nada. Chicos? Harry frunció el ceño. ¿Qué pasa, Harry? Preguntó Neville. El muro no me deja pasar, respondió. ¿Qué? Eso no es posible, afirmó Hermione. Dejando atrás su carrito, se unió a Harry y probó la pared por sí misma. No lo entiendo. No debería hacer eso, dijo finalmente. En el breve lapso que tardaron en pasar, su pequeña parte de la estación había empezado a llenarse. Un par de estudiantes mayores se abrieron paso, pero sus intentos de acceder a la estación oculta también fracasaron. Sin saber qué más hacer, Harry, Hermione y Neville retrocedieron para reunirse con la señora Granger. Observaron cómo, primero los estudiantes mayores y luego algunos padres, intentaban sin éxito atravesar el muro. Un mago mayor, bien protegido por quienes lo rodeaban, intentó usar su varita para abrir la puerta con un hechizo. Pero eso también terminó en derrota. Poco a poco, más y más gente, estudiantes de Hogwarts, sus padres y hermanos, se reunieron hasta que esa parte de la estación parecía como si una turba la hubiera invadido. Disculpe, Harry Potter. Harry levantó la vista y se encontró con un hombre alto, de aspecto aristocrático, con el pelo negro ralo y una mirada penetrante. Asintió, nervioso. Me llamo Quirus Greengrass, dijo el hombre antes de mover el brazo para que su hija, Daphne, pudiera verse detrás de él. Me preguntaba si tenía un momento para hablar. Después de intercambiar una mirada con Hermione y Neville, Harry asintió y siguió a los dos Greengrass hacia una columna lejos de la multitud. Señor Potter y Harry, ¿puedo llamarlo Harry? Ante el asentimiento de Harry, continuó. Claro que conoce a mi hija, Daphne. Sí, señor, respondió antes de mirar a la rubia. Hola, Daphne, ¿cómo estás? Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Daphne al mirarlo a los ojos. Estoy bien, Harry. Me alegra verte de nuevo. Harry volvió a levantar la vista y vio una expresión de satisfacción en el rostro del señor Greengrass. Harry, quería aprovechar esta oportunidad para agradecerte personalmente lo que hiciste por Daphne y Tracey Davis. Sin tu desinteresada heroicidad, mi Daphne habría desaparecido. No fue nada, señor, cualquiera lo habría hecho. Simplemente yo era el que estaba más cerca, dijo Harry. No, creo que ahí descubrirás que te equivocas, replicó el señor Greengrass. Lo que hiciste fue bastante fuera de lo común y por ello no solo te doy las gracias de mi parte y de toda mi familia, sino que también tenemos una deuda que jamás podremos saldar. Harry se sonrojó pero permaneció callado, sin saber cómo responder a eso. Señor Potter, continuó el señor Greengrass, como jefe de la casa Greengrass, reconozco formalmente la deuda de vida que existe entre usted y mi hija. Para ello, me gustaría aliar formalmente la casa Greengrass con la casa Potter. Y gracias, señor, tartamudeó Harry, sintiéndose completamente perdido y sabiendo que luego interrogaría a Neville. Una alianza entre nuestras dos casas suena bien. La radiante sonrisa que se dibujó en el rostro del mago mayor le indicó a Harry que había respondido correctamente. A su lado, Daphne pareció dejar escapar un suspiro de alivio. Si fueras un poco mayor, dijo el señor Greengrass, inclinándose para susurrarle al oído para que su hija no pudiera oír, quizás podríamos encontrar una manera de unir un poco más a nuestras familias, ¿eh? Pero por ahora, creo que la amistad es un buen comienzo. Los ojos de Harry se abrieron de par en par ante la insinuación y se alejó de Daphne. Sí, la amistad también me parece bien, señor.
Oh, mira, interrumpió Daphne, parece que están llevando a todos por la entrada de trabajadores de emergencia para subir a la platier. Harry se giró y vio una larga fila formándose frente a lo que parecía una vieja escotilla de mantenimiento. Tanto Hermione como Neville saludándolo con la mano formaron la excusa perfecta para que Harry se apartara de los pensamientos más cercanos del señor Greengrass. Ah, mis amigos me esperan, dijo. Un placer conocerlo, señor Greengrass. Nos vemos luego, Daphne. Con esto, escapó, logrando apenas contenerse para no salir corriendo. Cuando la señora del carrito pasó y Harry, Hermione y Neville terminaron de comer, Harry finalmente llegó a un punto en el que estaba feliz de dejar de bombardear a Neville con preguntas. Creía tenerlo todo claro. Al menos, así lo esperaba. Y el hecho de tener años para asegurarse definitivamente tranquilizó su mente y sus nervios. Su conversación, con alguna que otra pregunta aclaratoria de Hermione, se había centrado exclusivamente en las alianzas de las casas y los matrimonios mágicos. Las alianzas entre casas, como la que acababan de establecer las casas Potter y Greengrass, parecían basarse más en la conveniencia mutua que en cualquier otra cosa. Esto era especialmente cierto en los negocios y en las votaciones sobre leyes mágicas en el Wizengamot. Los matrimonios mágicos, en su mayoría, eran muy similares a los de los muggles. Los magos y las brujas podían elegir con quién querían casarse. En definitiva, solo las antiguas familias de sangre pura y los aspirantes a matrimonios de sangre pura aún se dedicaban a los contratos de compromiso. Harry y Neville estaban seguros de que el señor Greengrass había estado insinuando esto último. Pero, como Neville le había dicho a Harry el año anterior, solo los jefes de casa podían concertar contratos de compromiso y, como Harry no podía asumir sus funciones de jefe de casa hasta alcanzar la mayoría de edad, no había forma de que se pudiera formular ningún contrato. Harry se sintió inmensamente aliviado al oír a Neville reiterar ese hecho. Lo poco que había tenido que ver con Daphne le había demostrado que era una buena chica, pero no había más que eso. No le interesaba en absoluto que fuera su novia, y mucho menos algo más. Nunca firmaré un contrato de compromiso, prometió finalmente Harry cuando la conversación finalmente llegó a su fin, ni por mí ni por nadie de mi familia una vez que sea jefe. La puerta que se abrió en medio de esa declaración sobresaltó a los tres, pero Harry no estaba seguro de quiénes tenían la cara más roja, si ellos tres o Susan Bones y Anna Abbott, que acababan de entrar. Espero que no estemos interrumpiendo algo, dijo Susan. No, solo estábamos hablando de costumbres mágicas, respondió Hermione. ¿Qué tal las vacaciones, Susan, Anna? Estaban buenos, sonrió Susan. Anna asintió. Pasamos la mayor parte del tiempo juntos. Harry, mi tía me pidió que te diera esto, dijo Susan. Se puso de pie y cruzó el compartimento para coger el sobre. Gracias, Susan. ¿Vamos a estudiar juntos otra vez este año? Preguntó Hermione. Claro, dijo Anna. Lil, Salian, Terry y Kevin ya lo habían comentado antes. Nos vemos más tarde entonces, dijo Susan y con un pequeño gesto, las dos chicas cerraron la puerta detrás de ellas al salir. Tan pronto como se fueron, Harry abrió el sobre y leyó rápidamente la carta. ¿Qué pasa, Harry? Preguntó Hermione al ver la amplia sonrisa en su rostro. Harry miró a sus dos amigos más cercanos. Es de Amelia Bones, la jefa del departamento de aplicación de la ley mágica. Quería decirme que el juicio de Peter Pettigrew está programado para el tercer día. Es dentro de 2 días. Dice que confía en que será un juicio muy breve, que Pettigrew será declarado culpable rápidamente y que eso permitirá que Sirius salga de Azkaban para finales de semana. Ah, Harry. Creía que Pettigrew y Sirius eran amigos de tu padre. Preguntó Neville, confundido. Harry le sonrió. Es cierto, no te he contado lo que descubrí durante las vacaciones. Verás, decidí ir a ver a Madame Bones. Oigan, ¿alguno de ustedes tres vio a Ron en el tren? Preguntó Fred, sentándose frente a Harry. Harry se quedó mirando la peculiar expresión de ansiedad en los rostros de ambos gemelos. Al negar con la cabeza, intercambiaron una mirada amenazante antes de que George explicara. Llegamos a la estación en el último minuto. Al parecer, Ron dejó su varita en el coche y volvió a buscarla, así que no sabemos si se dio cuenta de que la barrera para acceder al andén 9 3/4 estaba fallando y que teníamos que usar la entrada de los trabajadores. Solo esperamos que no se haya quedado atrás, continuó Fred. Sí, ¿te imaginas tener que pasar el año con mamá? Preguntó George con un escalofrío. Sus bromas se interrumpieron cuando la profesora McGonagall condujo a los de primer año al gran comedor.
Harry observó con interés cómo los 30 o 40 nuevos estudiantes se alineaban frente a la mesa de profesores. El viejo y destartalado sombrero seleccionador fue colocado en el taburete de 3 patas y fue observado mientras cantaba su canción antes de comenzar su tarea de clasificar a los estudiantes. Harry aplaudió con fuerza cuando se sorteó al primer nuevo Gryffindor, un niño de pelo rata llamado Colin Creevey. La única otra estudiante nueva que le llamó la atención fue una chica pelirroja a quien las gemelas, su hermana Ginny, aplaudieron con entusiasmo y le silbaron. La cena estaba a más de la mitad y Harry ya empezaba a añorar su cama con dosel en la torre de Gryffindor cuando un estruendo ensordecedor, que parecía más bien una pequeña explosión, sacudió el comedor. Harry, junto con todos los demás, se giró para mirar por la ventana, pero lo que hubiera causado estaba oculto en la oscuridad. Moviéndose ligeramente sobre el viejo rollo de cuerda para buscar algo más cómodo, Harry se acomodó y acomodó sus útiles, listo para un trabajo importante. La vieja tabla que usaba como escritorio en su armario secreto estaba de nuevo sobre su regazo. Plumas, tinteros y pergaminos estaban listos. En el suelo, junto a él, estaba la caja plateada del servicio postal Goblin, colocada de forma que el motivo del búho que la cubría se podía ver incluso con el rabillo del ojo. Sabiendo que estaba listo para lo que planeaba hacer, Harry tomó el viejo ejemplar de El Profeta que guardaba y lo hojeó hasta los anuncios. Recorrió la página con la mirada, seleccionando los 3 que más le interesaban. Ahora solo era cuestión de crear sus propios anuncios. Dejó caer el papel doblado en su regazo y se recostó, con las manos entrelazadas tras la cabeza. Con la mirada perdida, repasó los últimos 3 días de clase. La mayoría, por supuesto, simplemente retomaron lo que habían dejado el año anterior. El profesor Flitwick estaba tan efervescente como siempre, logrando que los encantamientos parecieran más un juego que una experiencia de aprendizaje. La clase de astronomía de medianoche de la profesora Sinistra la noche anterior se había visto interrumpida por desgracia debido a que las nubes oscurecían la parte del cielo que intentaban observar. Herbología había sido un poco más desafiante, lo cual tenía sentido para Harry. En todos sus años de jardinería para la tía Petunia, nunca se había topado con una planta o maleza que decidiera defenderse y negarse rotundamente a obedecer, como las crías de mandrágora con las que estaban lidiando en su primera lección del año. Había necesitado no solo orejeras para bloquear sus gritos, sino también gruesos guantes de piel de dragón para protegerse los dedos de sus fuertes encías y sobrevivir a la lección. Harry sospechaba que Historia de la Magia no había cambiado su fórmula en siglos. O, al menos, desde mucho antes de la muerte del profesor Bean. La monótona recitación del libro de texto por parte del fantasma era suficiente para adormecer a casi cualquiera en los primeros 5 minutos. El propio Harry había dormido durante la mayor parte de las lecciones del año anterior. Pero este año, tenía un plan. Usando unas orejeras parecidas a las que usaban en herbología, ignoró la sequedad de la clase y aprovechó la lección como un tiempo extra de estudio. Entre el libro que le habían asignado y los que había cogido en el callejón Diagon, Harry planeaba estudiar la materia a su propio ritmo. Confiaba en que Neville o Hermione le avisarían cuando sonara la campana al final de la clase. Sin embargo, la transformación, si bien seguía siendo la misma en lo que se esperaba, tenía un elemento diferente. La profesora McGonagall seguía siendo la maestra más estricta y exigente. Cuando Harry entró con dificultad en el aula, su mirada se desvió de inmediato hacia la mesa del fondo, un lugar que lo atrajo al instante. Su vacilación debió de transmitirse, pues, apenas aminoró el paso, los ojos color chocolate de Hermione se clavaron en los suyos y, con el ceño ligeramente fruncido, lo atrajo hacia su mesa habitual. Puede que estuviera sentado donde estaba. Puede que estuviera tomando sus apuntes de siempre. Puede que incluso estuviera realizando el nuevo hechizo requerido, convertir un cuenco de agua poco profundo en un espejo, con su concentración habitual, y lo logró solo segundos después que Hermione, lo que le valió 5 puntos a Gryffindor. Pero había algo que no hacía. Durante todo el tiempo que estuvo en clase, incluyendo el comienzo de la lección, cuando la profesora McGonagall estaba en plena lección, se negó rotundamente a mirarla. Hubo una vez en que la profesora McGonagall fue su profesora favorita. A instancias de Hermione, incluso le contó algunos de sus problemas y sintió una extraña calidez cuando ella no solo lo escuchó, sino que lo ayudó. Pero eso fue antes de las vacaciones de verano. Antes de que ella le asegurara que lo investigaría y que el director Dumbledore se aseguraría de que sus familiares lo trataran mejor. Antes de los candados en la puerta. Antes de los barrotes en la ventana. Antes de la gatera diseñada para permitir una escasa ración de comida.
Antes de estar encerrado a cal y canto mientras sus familiares simplemente se marchaban. Ya no. Lo había decidido mucho antes de volver a Hogwarts. Había confiado en ella y había demostrado ser alguien en quien no se podía confiar. Quizás no tanto como Dumbledore, sobre todo después de que intentara obligarlo a volver con los Dursley durante los últimos días de las vacaciones, pero aún así seguía siendo poco fiable. Aunque le costara un poco, Harry tuvo que admitir que era una buena profesora. Y que era su jefa de casa. Pero eso no significaba que tuviera intención de interactuar con ella más de lo necesario. Hermione captó al instante la mala vibra que emanaba de él. Esa era la razón principal por la que volvía a esconderse en el pequeño armario donde se había refugiado el año pasado. Esa era una conversación que no le apetecía. Y luego estaban pociones y defensa contra las artes oscuras y, bienvenidos a defensa contra las artes oscuras. Su profesor este año seré yo. Gilderoy Lockhart, Orden de Merlín, tercera clase, miembro honorario de la Liga de Defensa de la Fuerza Oscura y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de Witch-Weasley. Aquí, el profesor de capa lila, con su corta capa color ciruela elegantemente colocada sobre un hombro, sonrió con esa encantadora sonrisa. Para Harry, era solo dientes, unos dientes perfectamente blancos que brillaban con un destello que le recordaba a ese brillo exasperante que Dumbledore siempre tenía en el rabillo del ojo. A su lado, Hermione estaba inclinada hacia adelante en su escritorio, con la barbilla apoyada en una mano. Parecía cautivada por el chico, algo que él atribuía a sus dientes perfectos. Después de todo, sus padres eran dentistas. ¿Confío en que todos aquí tengan una copia de los libros de texto? Preguntó el profesor Lockhart mientras bajaba las escaleras que conducían a su despacho, donde lo habían presentado. Los murmullos y asentimientos de los chicos de la clase fueron acompañados por los suspiros y movimientos de cabello creados por los ansiosos asentimientos de las chicas. Por su parte, Harry miró la pila de libros sobre el escritorio. Durante la última semana de vacaciones, había abierto el primero, paseando con necrófagos. Al terminarlo, se quedó atónito. Lockhart era el mago de defensa de las fuerzas oscuras más consumado del mundo, o era el mejor escritor de ficción que jamás había conocido. El libro le resultaba simplemente polarizante. Todo en él era tan sensacional, tan asombroso, que le costaba creerlo. Inmediatamente tomó el segundo libro, merodeando con monstruos, y luego un tercero, un cuarto, y en 2 días los había leído todos. Aún no sabía qué pensar, si creerlo todo o no. Finalmente, decidió esperar a conocerlo en persona y decidir a partir de ahí. Mientras estaba absorto en sus recuerdos, Lockhart pasó a tomar lista. A todas las chicas les guiñó el ojo, lo que provocó una risita. Incluyendo a Hermione. Harry miró fijamente a su mejor amiga. No tenía ni idea de qué le había pasado. Cruzando los ojos con Neville, ambos negaron con la cabeza antes de volver a mirar a Lockhart. Harry Potter, dijo Lockhart con una sonrisa que dejaba ver sus dientes. Seguro que ambos tenemos muchas historias que compartir. Las alegrías de ser famoso, ¿verdad, Harry? Harry se quedó mirando. ¿Las alegrías de ser famoso? Eso era algo que aún no conocía. A menos que le diera alegría que lo miraran y susurraran constantemente. Para comenzar nuestra lección, pensé que comenzaríamos con un pequeño cuestionario que diseñé para ver cuántos de ustedes se adelantaron en sus textos. A diferencia de todos los demás profesores de Hogwarts que preferían usar su varita y un hechizo, Lockhart recogió la pila de papeles de su escritorio y caminó por la sala, repartiendo cada uno individualmente. Tienes 40 minutos. Vámonos. Ordenó. Recorriendo la página con la mirada, Harry vio que todas las preguntas eran sobre el propio Lockhart. ¿Cuál es su color favorito? ¿En qué año recibió por primera vez el premio a la sonrisa más encantadora de Witch-Weasley? Y así sucesivamente. Después de leer los libros, creía conocer la mayoría de las respuestas, pero ninguna de las preguntas trataba sobre defensa contra las artes oscuras. Con un temor creciente, pasó la página y examinó las preguntas. Pero todas eran simplemente más de lo mismo. Al volver la vista hacia el escritorio del profesor, Harry encontró a Lockhart sentado en una esquina. Su capa color ciruela sobre un hombro mientras sonreía y guiñaba un ojo a sus estudiantes. Con un suspiro de derrota, Harry cogió su pluma y se puso a trabajar. Las consecuencias del examen fueron casi tan horribles como el simple hecho de realizarlo. Cada pregunta tuvo que ser discutida y respondida correctamente, dejando a una Hermione desmayada como la única persona en acertar las 150 preguntas. Y ahora creo que es hora de presentarles a la primera de las criaturas peligrosas que probablemente encontrarán.
Pero no teman, continuó Lockhart, mientras estén conmigo en este aula, nada malo les puede pasar. Con un gesto, arrancó de golpe la tapa de la jaula que Harry no había visto que estaba debajo de las ventanas laterales. Duendes de Cornualles. La voz de Seamus Finnegan se elevó con incredulidad por encima del resto de la clase. ¿Qué tienen de peligroso los duendes de Cornualles? La jaula en cuestión estaba llena de docenas de diminutas criaturas azules. Cada una medía entre 10 y 12 centímetros de alto, con dedos largos en las manos y los pies, y lo que parecían ser alas finas como de gasa en la espalda. Bueno, señor Finnegan, veamos qué hace con una colonia de duendes de Cornualles, replicó Lockhart antes de, tras una última sonrisa que mostraba sus dientes, abrir la puerta de la jaula con una llave. De inmediato se desató un pandemonio en todo el aula. Pequeños destellos azules zumbaban aquí y allá, causando el mayor caos posible. Libros, plumas y tinteros estaban desparramados. La mitad de los estudiantes desaparecieron bajo sus pupitres, asomándose solo cuando creían que era seguro. Los gritos de las chicas atravesaban el estruendo mientras sus cabellos se enganchaban en largos dedos azules y les tiraban. Neville y Sully fueron enjambrados en masa y elevados en el aire para sobrevolar a sus compañeros. Un poco más peligrosos de lo que uno pensaría a simple vista, ¿no le parece, señor Finnegan? Preguntó Lockhart. Pero no hay que temer. Déjeme enseñarle cómo lidiar con estos pequeños molestos. Immobulus. El encantamiento congelador, pues así lo reconoció Harry, se escapó volando por el aula, sin alcanzar a los duendes ni causar ningún efecto. De hecho, el duende más cercano estaba a más de 2 metros. Sin embargo, el segundo intento de Lockhart sí tuvo algún efecto. El hechizo azul salió disparado, sin alcanzar por completo al grupo de 5 duendes, antes de rebotar en la lámpara de latón. El hechizo de rebote alcanzó a Dean Thomas en la espalda, dejándolo paralizado, hasta que un duendecillo aterrizó alegremente sobre él y lo derribó de bruces con un crujido espantoso. Las hadas, por supuesto, se tomaron con extremo prejuicio el hechizo. 7 de ellas, furiosas, se lanzaron contra el profesor y lo atacaron sin piedad. Le arrebataron la varita de las manos antes de lanzarla por la ventana. Unas garras afiladas emergieron y le arañaron la mejilla, provocando un grito más agudo que cualquiera de los que habían estado emitiendo las chicas del aula. 3 agarraron mechones de pelo y se llevaron una gran sorpresa cuando una peluca rubia se les arrancó de las manos. Eso, al parecer, fue demasiado para el atribulado profesor. Con un entonces, te dejo para que los guardes en su jaula, desapareció escaleras arriba y entró en su despacho con un portazo. Bueno, vamos, nos mostró qué hacer, dijo Hermione dirigiéndose a sus compañeros de clase. ¿Qué? ¿Huir y esconderse? Respondió Ron, pero solo lo suficientemente alto para que Harry lo oyera. Con un gesto de asentimiento seguido de un suspiro de resignación, Harry se puso en cuclillas y apuntó con cuidado. Inmóvulo. Harry experimentó una inusual sensación de alivio al cruzar la puerta del laboratorio de pociones. No era que se alegrara de volver a los dominios de Snape, donde esperaba el primer insulto del año en cuanto su capa negra apareciera por la puerta. No, era más bien que, tras el fiasco de defensa contra las artes oscuras, Pociones era un referente con, se atrevía a pensarlo, un profesor que realmente se aseguraba de que aprendiera algo. En cuanto Snape entró en la habitación, Harry se estremeció. Echó una mirada furtiva al maestro de pociones, se detuvo y esperó. Y esperó un poco más. Snape tomó la tirada con rapidez y eficiencia. Curiosamente, no hubo ni un atisbo de vacilación cuando llamaron a Harry. Ahora son de segundo año. Eso significa que ya no habrá más ayuda inútil del año pasado, dijo Snape, con su voz tranquila captando la atención de la clase incluso ante las miradas inquisitivas, sobre todo de los Gryffindors, sobre cuando habían recibido algún tipo de ayuda. Un fuerte golpe de la varita de Snape al tablero produjo la poción del día. Aquí tienes tus instrucciones. Ponte a trabajar. Mientras Harry se acercaba a recoger los ingredientes extra de la despensa, sus ojos se cruzaron sin querer con los de Snape. Un asentimiento imperceptible surgió de la cabeza de Snape antes de apartar la mirada y dirigirse a sus Slytherin. Y así fue la interacción entre Harry y el profesor Snape durante toda la clase. Incluso cuando Snape se paseaba por ahí, observando y burlándose del progreso de la clase, evitó el caldero de Harry. Lo más cerca que estuvo fue cuando examinó a Hermione, a su lado, y a Neville, a sus espaldas. Al final de la lección, Harry había producido una poción que era casi idéntica al tono de verde de la poción de control en el escritorio de Snape. Al salir, Harry no pudo evitar mirar atrás.
Una vez más, Snape pareció evitarlo instintivamente. Encogiéndose de hombros, continuó. Fuera cual fuera el motivo, no iba a quejarse. Y, como él y Neville ya habían demostrado el año anterior, cuando lo dejaban solo, era bastante bueno preparando pociones. Con una pequeña sacudida, Harry regresó al presente. Antes del año escolar, había estado considerando contratar a 3 tutores privados. De hecho, ya había escrito el anuncio del profeta que quería publicar para lo que había decidido llamar Culturas Mágicas del Mundo. No tenía ni idea de si encontraría a alguien que le diera clases no solo a él, y quizás incluso a 1 o 2 de sus amigos, en diferentes comunidades mágicas de distintos países, sino también en temas como elfos domésticos, goblins, centauros y otras especies. Pero de los otros 2 tutores, decidió descartar a uno. Si el profesor Snape realmente había cambiado su forma de tratarlo, Harry se conformaba con seguir en su clase. Pensó que, incluso si Snape lo ignoraba, probablemente aprendería algunos trucos del maestro de pociones. Defensa contra las artes oscuras, sin embargo, era un asunto completamente distinto. El tartamudeo de Quirrell dificultaba, en el mejor de los casos, la comprensión de lo que decía, así que Harry no estaba seguro de haber aprendido todo lo posible el año pasado. Y después del desastre de la lección de Lockhart, dudaba mucho que aprendiera algo este año. Tomó su pluma y comenzó a escribir lentamente. Buscado. Tutor en la materia de defensa contra las artes oscuras. Se brindará instrucción a un estudiante de segundo año de Hogwarts que cubrirá temas de primer y segundo año en el área temática del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Por favor, presentar solicitud con lista de calificaciones, credenciales y referencias. Toda la correspondencia deberá dirigirse a Harry Potter. Harry sonrió mientras leía su 7º borrador. Le gustó especialmente la S que había incluido por si Neville quería unirse a él. Por alguna razón, Harry dudaba que Hermione quisiera dejar de aprender de Lockhart. Un pulso constante de luz blanca captó su atención por el rabillo del ojo, lo que le hizo soltar el pergamino. Con entusiasmo, agarró la caja del servicio postal Goblin. Si estaba en lo cierto, dentro debería haber una carta de Madame Bones contándole lo sucedido en el juicio de Pettigrew. Un solo golpe seco del mazo fue suficiente para silenciar a los cientos de personas. Amelia Bones, jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, evitó cuidadosamente manipular los gruesos archivos apilados ordenadamente a un lado del pequeño escritorio frente a ella. En cambio, aprovechó la oportunidad para echar un vistazo a la gran sala circular y escalonada del tribunal. 101 asientos, ubicados en los 3 niveles inferiores, rodeaban la zona de piedra clara reservada para los acusados. Casi todos los asientos estaban ocupados por el jefe de una casa antigua, una casa noble o por un titular de la Orden de Merlín de primera clase. De los asientos en los que faltaba su jefe, ya fuera por la juventud del heredero o por alguna otra razón, ella albergaba la esperanza de que al menos uno estuviera ocupado al final del día. Por encima de los 3 niveles reservados para el Wizengamot, se alzaban otros 5, todos reservados para el público. A su izquierda, en el nivel más bajo, se congregaba la prensa. Frunció el ceño al notar los ligeros empujones que se producían, mientras cada uno buscaba la mejor posición para ver y oír lo que se avecinaba. Esta sesión del Wizengamot entrará en orden, entonó el jefe brujo, Albus Dumbledore. Dumbledore estaba sentado en la silla dorada más grande y majestuosa de la sala. Amelia, como le correspondía por derecho propio como jefa del Departamento de Investigación Criminal y fiscal jefe, se sentó a su derecha. A su otro lado, con su bombín verde colocado justo en el centro de su escritorio, se encontraba la corpulenta figura del ministro de magia, Cornelius Fudge. Estamos aquí hoy para el juicio de un tal Peter Oliver Pettigrew, continuó Dumbledore. Aurores, traigan al acusado. Amelia observó cómo un hombre bajo, rechoncho y con poca calvicie era conducido a través de la puerta del fondo por 3 hombres con túnicas granates. 2 de sus aurores apuntaban con sus varitas a Pettigrew mientras lo guiaban por el suelo de piedra. En el último segundo, Pettigrew pareció resistirse y, con un fuerte movimiento de cabeza, intentó alejarse de la silla de madera. Esta pareció percibir su reticencia, pues las cadenas que adornaban sus costados y patas resonaron de forma ominosa. Un par de manos, una de cada auror, empujaron al hombrecillo en los omóplatos. Pettigrew chilló al tambalearse hacia adelante antes de ser derribado de golpe en la silla. Inmediatamente, las cadenas se deslizaron alrededor de ambos brazos, su pecho y sus piernas.
Mientras tanto, el tercer auror había sellado mágicamente la puerta por la que habían entrado antes de conjurar un muro circular de 60 centímetros de altura alrededor de la silla acusada. Amelia asintió con aprobación mientras inspeccionaba el muro. Era perfectamente liso y estaba rematado con multitud de puntas de metal afiladas como cuchillas. Dirigiendo la mirada a Pettigrew, Amelia lo observó con atención. El sudor le resbalaba por la cara, igual que cada vez que lo interrogaba durante las últimas 2 semanas. Tragaba saliva con dificultad y sin parar. Sus ojos pequeños y brillantes recorrieron la habitación antes de abrirse de par en par al posarse en un punto concreto. Al verlo empezar a temblar de miedo, incluso más de lo habitual, Amelia se giró en su asiento. Solo tardó unos minutos en ver lo que había captado la atención de Pettigrew. Un hombre delgado, pelirrojo, con el pelo canoso, estaba sentado en la grada más alta. Su mirada estaba fija en Pettigrew. Vestía una túnica marrón vieja y raída. Su mirada se desvió hacia los asientos vacíos a ambos lados de él y se apuntó mentalmente que averiguaría su identidad más tarde. Peter Oliver Pettigrew, estás acusado de revelar la ubicación y causar indirectamente las muertes de James Charles Potter y Lily Evans Potter, de pasar información confidencial al mago oscuro conocido como Lord Voldemort, de ser miembro de los mortífagos de Lord Voldemort, del asesinato deliberado de 12 muggles y de ser un animago no registrado, declaró el jefe brujo Dumbledore. Un montón de voces, tanto murmullos como gritos, estalló en la cámara haciendo que Dumbledore tuviera que recurrir a golpear su mazo antes de poder continuar. ¿Cómo se declara? Los ojos de Pettigrew recorrieron toda la sala del tribunal, con la lengua lamiéndose los labios, antes de que finalmente tartamudeara una respuesta. Cei culpi culpable. El clamor esta vez, no solo del propio Wizengamot, sino también de las galerías superiores, fue casi ensordecedor. Gritos de indignación, gritos de venganza, bramidos de castigo y abuso se lanzaron contra el hombrecillo. Destellos de luz brotaron de los periodistas, lanzando grandes bocanadas de humo púrpura que se elevaban hacia la cámara abovedada. Esta vez, el mazo de Dumbledore no fue suficiente para calmar la indignación. Al final, el jefe de brujos se vio obligado a levantarse, alzar su varita y soltar un cañonazo ensordecedor antes de que volviera el silencio. Hemos tomado nota de su declaración de culpabilidad, señor Pettigrew, entonó Dumbledore. Antes de considerar la sentencia, creo que sería mejor saber qué lo llevó a actuar así. ¿Señora Bones? Con un gesto de asentimiento, Amelia se levantó de su silla. Jefe brujo, ministro, compañeros del Wizengamot, invitados, comenzó, asintiendo con la cabeza a cada individuo o grupo antes de centrar su atención en el hombre en la silla envuelta en cadena. Señor Pettigrew, antes de empezar, quisiera recordarle que usted y yo hemos tenido numerosas entrevistas con Veritaserum. Esto significa que conozco las respuestas a las preguntas que le voy a hacer. ¿Podría responder con la verdad ahora o necesitamos administrarle Veritaserum de nuevo? La cabeza de Pettigrew cayó mientras la sacudía resignadamente de un lado a otro. Muy bien. Empecemos con tu relación con el mago oscuro, el que no debe ser nombrado. ¿Eres uno de sus mortífagos? Ese y sí, su voz era apenas audible, así que, con un asentimiento, Amelia hizo que uno de sus aurores le lanzara un sonido al hombre. ¿Cuándo te convertiste en mortífago? 31 de mayo de 1981. ¿Por qué te convertiste en mortífago? Amelia notó que la mirada de Pettigrew se dirigía al hombre de la grada superior antes de responder. Unos mortífagos se acercaron a mí para convertirme en espía del señor tenebroso. Si no aceptaba, me matarían. ¿Pasaste información a sabiendas a aquel que no debe ser nombrado? Sí. ¿Le dijiste a él que no debe ser nombrado cómo encontrar a James y Lily Potter, quienes estaban escondidos bajo el hechizo Fidelius? Ese y sí respondió en una voz tan baja que si no fuera por el sonoro, Amelia estaba segura de que ni siquiera los dos aurores que estaban detrás de él habrían podido oírlo. Un murmullo de voces se escuchó en la sala del tribunal ante este anuncio, solo para ser silenciado momentos después por el mazo del brujo jefe. Por favor, explique cómo pudo darle este conocimiento a aquel que no debe ser nombrado. Él y Lily y James y Sirius y ¿este sería Sirius Black? Pettigrew asintió. Decidieron intentar engañar al señor oscuro nombrándome guardián secreto en lugar de Sirius, como todos esperaban. Para que quede constancia, la voz de Amelia se elevó por encima de la multitud. ¿Tú eras el guardián secreto de Lily y James Potter y no Sirius Black? Sí. A su señal, el auror más cercano a la puerta dio un paso al frente, con una vitrina larga y delgada ante él. Dentro había una varita.
Esta varita, identificada como de 13 pulgadas y media de largo, de tejo, con núcleo de pluma de fénix, fue encontrada en su posesión. ¿Es esta su varita? Pettigrew se apartó de la varita con una expresión de terror absoluto en su rostro. No. ¿De quién es esta varita? L y los bellos y oscuros señores. La erupción de la multitud duró hasta el mazo y media docena de ráfagas de cañón de Dumbledore antes de que Amelia pudiera continuar. ¿Cómo llegó a estar en tu posesión? Lo encontré después de lo que pasó esa noche y lo tomé para guardarlo a salvo hasta que regrese, respondió Pettigrew. Por favor, cuéntenos sobre su último encuentro con Sirius Black. Sirius vino a por mí. Sabía lo que había hecho. Sabía que los había traicionado, dijo Pettigrew con la cabeza gacha, la imagen de una derrota total mientras entonaba la historia. Cuando me alcanzó, supe que me iba a matar. Así que hice lo único que se me ocurrió. Grité que Sirius había traicionado a Lily y a James y, antes de que pudiera hacer nada, lancé un hechizo explosivo a la calle que estaba detrás de mí. En la confusión, me corté un dedo, me transformé y escapé. Por favor, dinos cuál es tu forma animada. Una rata. Tienes razón. Un gruñido feroz surgió de la parte superior de la cámara. ¿Cómo te convertiste en animago? Preguntó Amelia. James, Sirius y Remus me ayudaron en Hogwarts. Todos podíamos transformarnos, afirmó. James Potter, Sirius Black y Remus Lupin también podrían convertirse en animagos. Pettigrew asintió. James era un ciervo. Sirius, un gran perro negro. Remus no era un animago. Muy bien. ¿Dónde has estado en los últimos 11 años, desde que fingiste tu muerte? Encontré una familia de magos y me he estado escondiendo como su rata mascota. Amelia se giró para encarar tanto al ministro de magia como al jefe brujo. Caballeros, con esto concluyó las preguntas que tenía originalmente para el señor Pettigrew. Creo que sus respuestas confirman su culpabilidad. Si me lo permiten, tengo un par de preguntas más que me gustaría hacerles. Los dos magos intercambiaron una breve mirada antes de que Dumbledore la señalara con la mano. Puede continuar, señora Gómez. Al darse la vuelta, Amelia respiró hondo. Lo que estaba a punto de hacer sería uno de sus mayores logros o uno de sus mayores errores. Señor Pettigrew. He visto que tiene la marca tenebrosa en el brazo izquierdo. ¿Es posible que lo marquen sin querer? Pettigrew retrocedió ante su pregunta, sus ojos recorrieron toda la cámara, deteniéndose aparentemente en varios lugares diferentes. Y no. Una vez más la sala estalló, pero Amelia lo ignoró y siguió adelante con su siguiente pregunta, la más vital. ¿Sabes los nombres de otros mortífagos? Un asentimiento fue su única respuesta. Por favor, nómbralos. L. y Lucius M. y Malfoy, S. y Severus S.N. y Snape, Gregory G. y Goyle, jefe brujo, ministro, debo protestar. Ese hombre obviamente miente. Estas acusaciones fueron refutadas hace años. Amelia se giró para ver exactamente lo que esperaba. Lucius Malfoy, con su larga cabellera blanca ondeando sobre los hombros y un bastón en una mano, se inclinaba con determinación desde su asiento. A su alrededor, la gente lo miraba y retrocedía, con la duda reflejada en sus ojos. Sí, lo sé, Lucius respondió Fuge. Severus Snape es inocente. Ya he presentado pruebas de ello, entonó Dumbledore. No. Estas últimas preguntas y comentarios serán ignorados, señora Gómez. Si no tiene más preguntas relacionadas con los cargos en cuestión, procederemos a la sentencia. Con un gesto rígido, Amelia volvió a sentarse. Había esperado, cuánto había esperado. Pero al final, sabía cuál sería el resultado. Sin ponerle las manos encima a Malfoy y a los de su calaña ni administrarles Veritaserum, un procedimiento que le habían negado a Dumbledore al final de la guerra debido a lo que ella creía que eran palmas de las manos obviamente engrasadas, entonces tenía las manos atadas. Miembros del Wizengamot, continuó Dumbledore, han escuchado la confesión y declaración de culpabilidad del señor Pettigrew. Esto invalida la necesidad de votar sobre su inocencia o culpabilidad. Pasaremos directamente a la sentencia. Para el nivel de los cargos, hay 3 opciones de sentencia. Con un movimiento de su varita, una esfera transparente se conjuró sobre la cabeza de Pettigrew para cada opción, según se indicaba. 20 años de prisión en Azkaban. Cadena perpetua en Azkaban. Beso de los dementores. Por favor, emitan su voto ahora. A su alrededor, las brujas y los magos del Wizengamot alzaron sus varitas y lanzaron un chorro de magia a la esfera elegida.
Con cada chorro, las esferas flotantes se tornaban de un rojo ligeramente más intenso. Para cuando se emitió el último voto, era fácil ver la sentencia. Peter Oliver Pettigrew. Por su propia admisión, se le declara culpable de todos los cargos. Queda condenado a cadena perpetua en la isla de Azkaban. Aurores, llévenselo. Cuando los 3 aurores dieron un paso adelante, Amelia se levantó de su asiento. Jefe brujo, ministro, compañeros del Wizengamot, declaró en voz alta para llamar su atención. El testimonio que hemos escuchado hoy indica que se ha cometido una gran injusticia contra uno de los nuestros. Sirius Black, quien, de estar hoy con nosotros, sería el jefe de la antigua y muy noble casa de los Black, fue sentenciado a la prisión de Azkaban sin juicio por crímenes que no cometió. Lleva allí casi 11 años. Propongo que lo traigamos ante nosotros a la primera oportunidad posible. Secundo la moción, afirmó la voz regia de Augusta Longbottom desde donde estaba. Por un breve instante, Amelia podría haber jurado que una mirada de absoluto desprecio y enojo cruzó el rostro del jefe brujo, pero la presencia de su barba hacía difícil saberlo. ¿Todos a favor?, preguntó Dumbledore. Alrededor de la sala, casi todas las varitas del Wizengamot estaban encendidas y levantadas. Moción aprobada, declaró Dumbledore. Lo antes posible, Sirius Black comparecerá ante su augusta asamblea. En realidad, jefe brujo, dijo Amelia rápidamente al ver que su mano se dirigía al mazo, Sirius Black se encuentra actualmente en una de mis celdas de detención en el ministerio. Puedo traerlo aquí en menos de 10 minutos. En ese caso, haremos un receso de 10 minutos, declaró Dumbledore con un fuerte golpe de mazo. Tal como lo había predicho, menos de 10 minutos después, un hombre sucio y demacrado entró arrastrando los pies en la sala. Su larga cabellera negra y su barba aún estaban manchadas de tierra, sangre y quién sabe qué más de su tiempo en Azkaban. Sus jirones de ropa, grises, colgaban flácidos sobre su cuerpo. Con un codazo de uno de sus guardias, le ordenaron que se sentara en la silla del centro de la habitación. La sorpresa se dibujó en su rostro cuando las cadenas vibraron, pero se negaron a sujetarlo. Sirius Black, has sido llevado ante el Wizengamot en relación con los acontecimientos que rodearon la muerte de Lily y James Potter el 31 de octubre de 1981 y la muerte de Peter Pettigrew y 12 muggles el 1 de noviembre de 1981, comenzó Dumbledore. Yo no lo hice. Soy inocente, dijo Sirius con voz áspera. Recientemente han salido a la luz pruebas que respaldan su inocencia, señor Black. De hecho, acabamos de terminar un juicio en el que el verdadero culpable, Peter Pettigrew, confesó todos los cargos y fue condenado a cadena perpetua en la prisión de Azkaban, continuó Dumbledore. Entonces, ¿soy libre?, preguntó Sirius con los ojos muy abiertos. En efecto lo eres. Un momento, jefe brujo, interrumpió Fudge. Durante el juicio, Pettigrew declaró que Black era un animago no registrado. ¿En efecto, señor Black?, preguntó Dumbledore. Sí, soy un animago, respondió nervioso. La multa por ser un animago no registrado se fija en 1000 galeones. Además, tienes 48 horas para registrarte en el departamento correspondiente, declaró Dumbledore. Si me lo permite, jefe brujo. Amelia miró hacia el otro lado y vio a Madame Longbottom de pie, esperando a que la atendieran. Ante el gesto del jefe brujo, continuó. El señor Black fue arrestado y enviado a la prisión de Azkaban sin juicio, donde lleva casi 11 años en prisión preventiva. Esto es una farsa y nunca debería haber sucedido. Pensar que alguien pudiera haber sufrido algo así a manos del Ministerio de Magia es indignante. Y luego descubrir que simplemente le imponen una multa por una infracción menor. Sin disculpas. Sin compensación. Creo que podemos hacerlo mejor. De hecho, insisto en que lo hagamos mejor. Murmullos de acuerdo invadieron la cámara. Por supuesto que tiene razón, señora, declaró simplemente el jefe brujo. Señor Black. En nombre del Wizengamot y del Ministerio de Magia, le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por lo que se ha visto obligado a sufrir. Amelia notó con una ceja levantada que Sirius Black parecía notablemente poco impresionado por las palabras expresadas. Ella también lo habría estado si hubiera estado en su lugar. ¿Y las recompensas?, preguntó la señora Longbottom. Ante esto, el ministro de Magia se levantó lentamente de su asiento. Señor Black. Como compensación por su estancia en Azkaban, recibirá 50.000 galeones. Un murmullo furioso recorrió la cámara, un sentimiento que Amelia también compartía. 50.000 galeones por casi 11 años. Eso no parecía justo en absoluto.
Obviamente, comprendiendo la sensación en la cámara, Fudge continuó rápidamente. 50.000 galeones por cada año pasado en Azkaban. Amelia asintió rígidamente. No compensaba en absoluto los años perdidos, pero era mejor. Ahora que ese asunto ha sido zanjado, declaro clausurada esta sesión del Wizengamot, anunció Dumbledore con un último golpe de mazo. Inmediatamente, Amelia se trasladó al piso central. Sirius, comenzó, solo para ser interrumpida por el propio hombre. Amelia, gracias, muchas gracias por lo que has hecho, dijo, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos y comenzaban a deslizarse por sus mejillas para encontrarse con su sonrisa jubilosa. Al otro lado del gran comedor, el murmullo de cientos de voces se mezclaba con el sonido de los cubiertos y alguna risa ocasional. Minerva McGonagall levantó la vista del periódico y recorrió con la mirada las 4 mesas de las casas. Como era su costumbre, dedicó más tiempo a observar a sus cachorros, sobre todo a sus favoritos, por no mencionar a los gemelos Weasley, que parecían exigir el doble de atención que cualquier estudiante normal. Al no ver nada extraño, volvió a apretar el periódico antes de tomar un dedo de tostada para mojarlo en el huevo cocido perfectamente cocido. Minerva, interrumpió el tono claro del director a su lado, ¿puedo sugerirte que pases a la página 24? Desconcertada, giró la cabeza para observar a su amigo. Por una vez, el brillo que parecía estar siempre presente en el rabillo del ojo había desaparecido. Y, bajo esa larguísima barba, su boca formaba una línea recta. Sabía que algo le preocupaba. Rápidamente, pasó su diario El Profeta a la página indicada. Ya hemos recorrido 2/3 del camino, columna del medio, afirmó Dumbledore. Al bajar la vista, encontró lo que había llamado la atención del director. 2 anuncios. Ambos buscaban tutores, uno de defensa contra las artes oscuras y el otro de culturas mágicas del mundo. Y ambos los buscaba la misma persona, Harry Potter. Ignorando la palabrota que profería desde el otro lado, donde parecía que Severus también había visto los anuncios de búsqueda, Minerva los revisó. Y luego una segunda vez. El de defensa era bastante sencillo y, si alguno de los rumores que había oído sobre las clases de Lockhart era cierto, estaba plenamente justificado. Sin embargo, el tutor de culturas mágicas del mundo la intrigaba. Hace mucho tiempo, Hogwarts ofreció una asignatura optativa similar, aunque limitada a la cultura mágica de Gran Bretaña. ¿Podrías encargarte de esto, Minerva? Preguntó Albus con tono despreocupado. ¿En qué sentido, Albus? Respondió ella. Sabes tan bien como yo que los estudiantes pueden contratar a sus propios tutores. Que nadie lo haya hecho en las últimas 3 generaciones, más o menos, no significa que no puedan hacerlo. Entonces, ¿qué? ¿El chico dorado se sale con la suya otra vez? Preguntó Severus arrastrando las palabras desde el otro lado. Puede que se permita, pero creo que no es buen uso del tiempo ni del dinero del señor Potter. Por no hablar de la atención que atraería. Ya sabes cómo se siente cuando hablan de él y lo miran fijamente. Quizás si le recordaras con delicadeza estos hechos y Dumbledore se quedó callado, con la idea más que clara. Hablaré con el señor Potter, concedió Minerva. Pero no lo disuadiré de seguir este curso si cree que es lo que necesita para su educación. El repentino ruido y los murmullos casi inaudibles del maestro de pociones a su lado la hicieron girar bruscamente los ojos. De golpe, Snape echó la silla hacia atrás, se levantó y salió de la habitación, con la capa ondeando tras él. Me pregunto por qué el señor Potter no anunció la búsqueda de un tutor de pociones. Quizás debería sugerirlo, pensó después de él. Oh, ¿quería verme, profesor? Al levantar la vista del escritorio, Minerva vio al niño pequeño rondando por la puerta. Como siempre, casi quiso peinarlo. Pero claro, había tenido el mismo impulso cada vez que veía a su padre. Sí, señor Potter. Pase, ordenó. Ella lo observó con los ojos entrecerrados mientras él cruzaba con cuidado la habitación y tomaba asiento frente a su escritorio, todo sin mirar ni siquiera remotamente en su dirección. ¿Quiere una galleta, señor Potter? Preguntó, ofreciéndole la lata que guardaba al lado de su escritorio. Un pequeño movimiento de cabeza y un murmullo de no, gracias fue su única respuesta. Ahora, señor Potter, estoy segura de que se pregunta por qué lo traje aquí, empezó y, al ver su asentimiento, continuó. El personal se dio cuenta esta mañana de que había publicado 2 anuncios en El Profeta buscando tutores. Uno para defensa contra las artes oscuras y otro para la asignatura Culturas Mágicas del Mundo. ¿Sí, señora? Preguntó en voz baja, sin apartar la mirada de ella.
En primer lugar, si bien no está contra las reglas que los estudiantes tengan tutores privados, es una práctica que cayó en desuso hace muchos años. Confío en que comprenda que Hogwarts no puede pagar tutores privados. Sí, profesor. Tengo suficiente dinero para pagarles yo mismo, respondió Harry. Bien, bien. Ahora, me preguntaba por qué creías que necesitabas un tutor privado para defensa contra las artes oscuras. Por primera vez, Harry levantó la cabeza de golpe. ¿No has oído hablar de las clases de Lockhart? Profesor Lockhart, señor Potter, advirtió. El profesor Lockhart repitió: Harry no sabe enseñar ni pizca. Su primera clase consistió en un cuestionario sobre sí mismo, seguido de soltar una colonia de duendes de Cornwallis. Desde entonces, en cada clase se ha limitado a leer uno de sus libros. Y a hacernos representar las partes interesantes. Es imposible que aprendamos nada de él. Y sobre todo después de lo de Quirrell el año pasado, y Minerva frunció el ceño desde el otro lado de la mesa. El chico tenía razón y le alegró ver que estaba haciendo algo al respecto. No muchos de sus alumnos se tomaban en serio su educación. ¿Puedo preguntar qué tenías en mente para estos tutoriales? Preguntó. Harry bajó la mirada mientras se frotaba la nuca. Espero tener un par de tardes a la semana para defensa, quizá los martes y jueves, ya que tenemos astronomía los miércoles. Y luego los domingos por la mañana para culturas mágicas. Muy bien, asintió Minerva. Supongo que no irá a las clases del profesor Lockhart, ¿no? Ante su bufido, que ella ignoró amablemente, continuó. En ese caso, espero que aproveche sus horas normales de defensa para estudiar más, señor Potter. Nada de holgazanear, ¿entendido? Sí, profesor. Además, tan pronto como hayas decidido quiénes son tus tutores, me gustaría que me lo dijeras y, en un futuro próximo, también me gustaría conocerlos, instruyó. Sí, profesor, repitió y, tras un rápido movimiento de cabeza, añadió. Estaba pensando en invitar a algunos amigos. ¿Te parece bien? Minerva se recostó, pensando. Después de un minuto, tomó una decisión. Las reglas de Hogwarts establecen que los estudiantes pueden contratar a sus propios tutores. Si desea invitar a alguno de sus amigos, puede hacerlo, siempre que a los tutores no les importe tener estudiantes adicionales. Sin embargo, espero que cualquier estudiante que acepte su generosa oferta hable primero con sus tutores y su jefe de casa. Sí, profesor. Gracias. Ante su asentimiento, que no supo cómo lo había visto, ya que seguía negándose a mirarla, salió disparado hacia la puerta. Minerva contempló la puerta con suma atención durante un rato, repasando mentalmente la conversación una y otra vez. Algo había cambiado en el señor Potter y, fuera lo que fuese, no le gustaba. Que uno de sus cachorros se negara siquiera a mirarla le había hecho saltar demasiadas alarmas. «Oh, ¿qué es eso, Harry?», preguntó Kevin en su whistle. «Una caja del servicio postal Goblin», respondió Harry, mirando al otro lado de la mesa de la biblioteca alrededor de la cual estaba sentado su grupo de estudio habitual. «He oído hablar de ellos», comentó Lil Moon, mirando la caja con interés. «Pero nunca he visto uno. ¿No se supone que tienen un montón de amuletos de seguridad diferentes?», preguntó Susan Bones. «Sí», respondió Harry. «Eliminará encantamientos de rastreo, trasladores y la mayoría de los maleficios o conjuros leves en las cartas. Cualquier cosa realmente peligrosa se redirige a los goblins». «No me gustaría ser alguien que envíe una carta peligrosa a los duendes», dijo Anna a voz temblando. «¿Por qué brilla el grabado del búho que tiene encima?», preguntó Terry Bot. «Eso demuestra que hay una carta dentro», respondió Harry levantando la tapa. Dentro no había una ni dos, sino docenas de cartas. Metió la mano y sacó un fajo, solo para ver que el espacio vacío se llenaba de inmediato con más cartas. «¿Quién te envía tantas cartas?», preguntó Sully. «Oh, apuesto a que son solicitantes para los puestos de tutoría que anunciaste», casi chilló Hermione, ganándose una mirada de reprimenda de Madame Pince. «¿Quieren ayudarme a clasificarlos?», preguntó Harry. «¿Y qué nos aporta esto?», preguntó Terry. «Bueno, la profesora McGonagall dijo que podía invitar a mis amigos a unirse a mí en las sesiones de tutoría siempre y cuando hablaran primero con sus padres y el jefe de casa», ofreció Harry. «¿Quieres decir que ya no habrá más Lockhart?», chilló Neville. «Estamos dentro», declararon Terry, Kevin y Wayne Hopkirk. «HMPH, no hay nada malo con el profesor Lockhart», declaró Hermione, seguida rápidamente por notas de acuerdo del resto de las chicas alrededor de la mesa.
Si así lo sientes, entonces nosotros los chicos revisaremos a los solicitantes del Cao y ustedes las chicas pueden revisar a los solicitantes de culturas mágicas, decidió Harry. Una docena de manos se acercaron, tomaron una carta, la abrieron y comenzaron a formar dos pilas. Son muchas letras, silbó Neville. Probablemente porque es Harry. Todos quieren ser conocidos como el tutor del niño que vivió, comentó Susan. Me gusta cómo suena este, declaró Hermione un rato después. El señor Daniel Cruise. Lleva 25 años estudiando las culturas europeas. Incluso ha escrito 4 libros comparando Gran Bretaña con diferentes culturas. Pero Hermione, dice aquí que le interesa sobre todo la actividad académica de comparar y contrastar culturas europeas, señaló Ana. No parece que haya viajado a esos países. Y Harry quería aprender sobre culturas de todo el mundo, no solo de Europa. Este suena completamente diferente, intervino Susan. Lleva 3 años viajando por el mundo. Ha visitado comunidades mágicas en África, Norteamérica, Sudamérica, Asia y Europa. Y es australiano, así que ese es el último continente. Ah, continuó después de un minuto, quizás no sea tan bueno. La verdad es que no tiene ninguna cualificación. ¿Pero de verdad estuvo en esos lugares? Preguntó Harry. Eso es lo que dice, confirmó Susan. Anota su nombre, Susan. Alguien que haya estado allí merece estar en la lista de candidatos, le dijo Harry. Entonces, Harry, ¿a quién vas a invitar a estas tutorías? Preguntó Terry. ¿Solo a nosotros, o tienes a otros en mente? Bueno, respondió Harry, dejando sobre la mesa la carta que acababa de terminar, todos ustedes, por supuesto. El resto de Gryffindor y dudo que a Ron le permitan hacerlo, comentó Hermione. Todavía le queda un mes de castigo por estrellar ese coche ridículo contra el sauce boxeador. Madame Sprout y el sustituto de Hagrid, el señor Elmsworthy, todavía estaban intentando atar las ramas esta mañana. Sin mencionar lo pésimo que sería Ron con los hechizos de defensa contra las artes oscuras. ¿Lo has visto últimamente intentando hacer magia con esa varita rota? Comentó Wayne. ¿Y qué pasa con el resto de nuestras casas, Harry? Preguntó Sully. Quizás. Si quieren entrar, pueden preguntar. Harry se encogió de hombros. Pero no hay Slytherins, ¿verdad? Preguntó Wayne. Harry se aseguró de formular su respuesta con cuidado. Definitivamente no son Malfoy ni sus compinches. Harry. Suspiró Neville. Encontré a tu tutor de defensa. Tras recibir miradas curiosas, continuó. Tiene una maestría en defensa contra las artes oscuras, una maestría en criaturas oscuras, y entre sus referencias se encuentran la profesora McGonagall, Sirius Black, James Potter y Lily Potter. Neville, los padres de Harry son, bueno, ya sabes. Hermione tropezó con su comentario. Bueno, no nos dejes en suspenso, Neville, ¿quién es? Preguntó Harry. Remus Lupin. Señorita Granger, ¿podría quedarse un momento, por favor? Llamó Minerva al terminar su clase de transformación de segundo año. Observó con el rabillo del ojo cómo Hermione ahuyentaba al señor Potter y al señor Longbottom, diciéndoles que se encontraría con ellos en el gran comedor en breve. Gracias, señorita Granger, no la entretendré mucho, le dijo Minerva a la joven de aspecto ansioso que tenía frente a ella. Me encuentro con un pequeño misterio entre manos y espero que pueda ayudarme a resolverlo. Hermione sonrió de alegría. Por supuesto, profesor. Se trata del señor Potter, reveló Minerva. Desde que empezó el trimestre, he notado que se ha vuelto más reservado, no solo en clase, sino también cuando nos vemos en otras ocasiones. Ya no se ofrece a responder preguntas y, de hecho, casi nunca me mira a los ojos. Cuanto más hablaba, más se desvanecía el rostro de la joven frente a ella. Si Minerva tuviera que juzgar, diría que la señorita Granger sabía exactamente por qué el señor Potter actuaba así. Su mirada se movía de un lado a otro, incluso mientras empezaba a morderse el labio inferior. No estoy segura de que me corresponda decírselo, profesora, dijo finalmente Hermione, con la voz entrecortada. Si el señor Potter tiene problemas, me gustaría ayudar, le dijo a la chica que tenía delante. Creo que he demostrado en el pasado que puedo confiar en que velaré por el bienestar del señor Potter. Al instante, supo que había dicho algo incorrecto. Hermione empezó a arrastrar los pies, mirando hacia la puerta que tenía detrás y mordiéndose el labio con tanta fuerza que Minerva temió que pronto no le quedara nada. Señorita Granger, le doy mi palabra de que todo lo que se diga aquí se mantendrá en la más estricta confidencialidad, dijo tras un minuto de silencio. Él ya no confía en ti, espetó de repente y al instante pareció como si quisiera salir corriendo.
Minerva se alegró de estar sentada. ¿El señor Potter no confiaba en ella? ¿El hijo de James y Lily no confiaba en ella? Eso era inconcebible. Miró fijamente a la chica frente a ella. ¿Puedo preguntar por qué no? Preguntó Minerva una vez que su corazón se reinició. Parecía que, ahora que había empezado, Hermione estaba dispuesta a continuar. ¿Recuerdas el año pasado cuando te traje a Harry y te contó sobre su vida familiar? En efecto. El solo hecho de pensar en lo poco que Harry le había contado la había llevado a beber más de un trago o dos de la bebida fuerte después. Sí, señorita Granger. Lo recuerdo. ¿Recuerdas lo que le prometiste a Harry? Preguntó Hermione, antes de volver a morderse el labio inferior. Por supuesto. Le prometí que hablaría con el profesor Dumbledore para asegurarme de que su vida familiar mejorara, respondió Minerva. Hermione asintió. Sí. Pero verás, eso no pasó. Minerva entrecerró los ojos. Señorita Granger, tenga la amabilidad de contarme qué sabe del verano del señor Potter. Él terminó encerrado en su habitación. Sus parientes, espetó, le quitaron todas sus cosas, le pusieron rejas en la ventana, cerraduras en la puerta e instalaron una gatera para que le pasara algo de comida. Una mano se aferró a su pecho mientras Minerva jadeaba horrorizada. Hermione, sin embargo, simplemente continuó. Terminó escapándose una noche cuando sus familiares estaban fuera. Vino a mi casa, esta declaración la hizo sonreír, pero por desgracia, nos íbamos, así que no pudo quedarse con nosotros. Terminó en el callejón Diagon, viviendo en un apartamento encima de una tienda de su propiedad. ¿Solo? Preguntó Minerva. No, dijo Hermione negando con la cabeza. No, se quedó con la amable familia que regenta su tienda, el rincón de los libros de Hermione. Al menos parece que su verano mejoró, comentó Minerva, intentando encontrar algo positivo mientras anotaba mentalmente el nombre de la tienda. Supongo que, aunque terminó en una audiencia sobre magia de menores, la primera vez no fue su culpa, fue un elfo doméstico, y la segunda fue cuando accidentalmente hizo ese voto mientras estaba en mi casa. Ignorando la tontería del comentario sobre el elfo doméstico, Minerva se centró en el voto potencialmente más importante. ¿Cuál fue ese juramento que hizo el señor Potter? Preguntó. Bueno, estaba molesto en ese momento, respondió Hermione, pero creo que fue algo así como que preferiría renunciar a su magia antes que pasar otra noche en Privet Drive con los Dursley. Gracias, señorita Granger, me alegra saberlo, respondió Minerva, dándole vueltas a las implicaciones de semejante promesa. Y supongo que, como la vida familiar del señor Potter no mejoró, nos culpa tanto a mí como al director Dumbledore, ¿no? Ante el asentimiento de Hermione, le dio las gracias una vez más antes de enviarla a cenar. Pero llegó la hora de la cena y Minerva seguía clavada en el sitio. Su mente daba vueltas con todo lo que acababa de oír. Había estado a punto de ir directamente al despacho de Dumbledore y darle una lección. Pero entonces su mente racional la superó. Obviamente, la última vez que lo había hecho, él no la había escuchado. La había apaciguado con palabras vacías antes de simplemente seguir haciendo lo que creía mejor. Lentamente, se puso de pie para regresar a sus aposentos. Sabía que iba a ser una noche larga. Una noche de introspección y de decidir el mejor camino a seguir. Su fe en Dumbledore acababa de sufrir un duro golpe y, sumado a la pérdida de confianza del hijo de James y Lily, lo único que sabía era que las cosas simplemente no podían continuar como habían sido. Con Neville a su lado y Ron siguiéndola detrás, Hermione siguió a Harry hasta el aula en desuso que la profesora McGonagall había reservado para que la utilizaran para reunirse con los posibles tutores de Harry esa mañana. Bueno, en realidad, el único puesto con posibilidades era para culturas mágicas del mundo. Harry ya se había decidido por Remus Lupin, y no podía culparlo. El señor Lupin tenía unas credenciales impresionantes, por no mencionar su conexión con los padres de Harry, que sabía que su mejor amiga no podría dejar pasar. No, era el tutor de culturas mágicas lo que más le preocupaba. La materia en sí la fascinaba. La simple idea de aprender sobre comunidades mágicas de todo el mundo, quizás incluso un poco de su magia, la hacía saltar de alegría. El problema, sin embargo, residía en la primera opción de Harry como tutor. Había decidido ir con el hombre que había estado viajando durante los últimos 3 años en lugar de estudiar. Sus propias preferencias habían sido anuladas, no solo por Harry, sino también por todos los miembros del grupo de estudio. Al entrar en la habitación, su mirada se posó primero en la profesora McGonagall. Estaba de pie a un lado y, a juzgar por la finura extrema de sus labios, el joven que estaba a su lado no la impresionó más de lo que Hermione esperaba.
Buen día, usted debe ser el señor Potter, dijo el hombre, avanzando a grandes zancadas con la mano extendida. Soy Michael Dungaree, pero todos me llaman Mick. Mientras Harry estrechaba la mano del hombre, Hermione tuvo la oportunidad de observarlo. Su rostro redondo mostraba una expresión feliz. De hecho, las líneas de expresión que irradiaban de sus ojos marrones lo resaltaban. Su cabello, castaño oscuro, casi negro, le llegaba hasta los hombros e increíblemente desordenado, parecido al de Harry. En lugar de la túnica habitual de un mago, vestía algo mucho más parecido a un mugle. Su abrigo marrón oscuro, que le llegaba hasta los tobillos, parecía estar hecho de algún tipo de cuero. En ese momento estaba abierto, y su grueso cinturón colgaba de las trabillas. Bajo el abrigo, Hermione vio una camisa de franela roja, vaqueros negros y lo que parecían ser botas de piel de dragón. Abandonado en un escritorio detrás de él, observó un extraño sombrero de ala ancha. Estos son mis amigos, decía Harry. Espero que no te importe que vengan hoy. Son Hermione Granger, Neville Longbottom y Ron Weasley. Hola, saludó Mick, asintiendo con la cabeza antes de estrecharles la mano. Hermione, Mephiblue. ¿Azul? Notó que Ron articulaba la boca. Ah, sí, probablemente debería explicar eso, ¿eh? Continuó Mick, al ver la confusión en los rostros de todos. En Australia, a cualquiera que tenga el pelo rojo se le llama azul. Ahora que lo pienso, así es como también llamamos a los perros pastores rojos. Hermione se quedó mirando. Este joven, que supuso no tendría más de 21 o 22 años, simplemente no tenía la personalidad de un maestro. Cuando Harry empezó a interrogarlo, se mordió el labio con mucho cuidado para no decir algo de lo que estaba segura que luego se arrepentiría. Sí, en cuanto terminé la escuela me largué, decía Mick. Viajaba por el mundo, ¿sabes? Quería verlo todo. Empecé con un par de amigos, pero Steve se fue después de Katmandú y Craig después de Macao. Nos encontramos con Cindy y Davo en Machu Picchu y viajamos juntos por Sudamérica antes de que se fueran de vuelta a Australia, así que he estado solo durante los últimos 15 meses, más o menos. ¿Cuántos de ustedes viajaban por el mundo? Se preguntó Ron. Mick sonrió y apuntó con una mano como si fuera una pistola al pelirrojo. ¿Cuál es el producto de exportación más popular de Australia? Mágico o mugle, da igual, ambos son lo mismo. Ron parecía tan confundido como los otros dos chicos mientras la mente de Hermione daba vueltas. Por desgracia, desconocía muchos datos sobre aquella tierra lejana. Lana, ópalos, trigo, ganado y mineral de hierro eran posibilidades. Antes de que pudiera sacar conclusiones, Mick respondió a su propia pregunta. Mochileros, rió. Vas a cualquier país del mundo y encontrarás al menos a un australiano viajando y mirando el mundo con asombro. ¿Cuánto tiempo pasaste en cada país? Preguntó Harry. Hermione se quedó mirando. ¿Mochileros? ¿Hablaba en serio este tipo? Dependía, dijo Mick encogiéndose de hombros. A veces unos días, otras un mes o dos. Pasé la mayor parte del tiempo en sus zonas mágicas, por supuesto, pero también me aseguré de ver todos los lugares mugles. Entonces, ¿sabes mucho sobre cada país? Preguntó Neville tímidamente. Bueno, no sé si diría mucho, reflexionó Mick. Pero sé un poco. Más de algunos países que de otros. Claro, llevaba un diario de todo lo que veía y hacía cada día. Si no, nunca recordaría qué ocurría en cada lugar. Los ojos de Hermione se iluminaron al ver el libro grueso, viejo y maltratado que Mick sacó de uno de los bolsillos de su abrigo. Si viajas tanto, ¿te resultará conveniente dar clases particulares al señor Potter? Preguntó la profesora McGonagall. Supongo que sí, depende mucho de lo que tenga en mente Harry. Pensé en establecerme en algún lugar y pasar un año explorando Europa. Todo está tan cerca aquí. Sería fácil ir y volver. Esperaba tener clases particulares un par de horas un domingo por la mañana, quizás de 9 a 11, explicó Harry. El gemido de Ron sobre la potencial pérdida de su preciado tiempo de dormir y comer fue ignorado en favor de la respuesta de Mick. Me parece perfecto. Puedo explorar el continente entre semana y pasar el fin de semana en el Reino Unido, dijo Mick radiante. ¿Y qué hay de los demás seres mágicos? ¿Sabes mucho sobre ellos? Preguntó Harry. ¿Qué? ¿Elfos domésticos, duendes y demás, como mencionaste en tu anuncio? Preguntó Mick. No puedo decir que sí. Al menos, no más de lo que la mayoría de los magos ya saben. Pero estoy dispuesto a aprender al mismo tiempo que ustedes. Eso sí, la mejor manera de aprender es directamente de la fuente, ¿saben?
Así que creo que intentaría que uno de esos seres mágicos viniera a ayudar con las tutorías esos días. Lo que me recuerda, ¿tienen amigos aquí de fuera del Reino Unido? Parvati y Padma son de la India y la familia de Sully vive en Hong Kong, añadió Hermione. ¿Y Blaise no es de Italia? Se preguntó Harry. ¿Zabini? ¿Qué quieres con esa sucia serpiente? Espetó Ron. Señor Weasley. Esa no es forma de hablar de un compañero. Y para su información, la casa Slytherin ha tenido muchos miembros excelentes y honorables a lo largo de su historia, reprendió la profesora McGonagall. Bueno, tráelos contigo, dijo Mig radiante. He estado en todos esos países, pero creo que aprenderías más de ellos que de mí. Entonces, ¿no tendrías problema en dar clases particulares a más personas además de a mí? Preguntó Harry. No, cuanto más, mejor, digo yo, le guiñó un ojo Mick. Hermione se dio cuenta de que, por desgracia, Harry ya había tomado una decisión. Una vez más, examinó a Mick Tungare. No se parecía a ningún profesor que hubiera conocido. Era tranquilo, tenía un acento terrible que a veces resultaba difícil de entender, usaba una gramática pésima y parecía demasiado ansioso por pasar de una idea a otra sin pensarlo dos veces. Por otro lado, no podía negar que parecía dominar el tema y estaba dispuesto a recurrir a expertos para complementar cualquier deficiencia. Con un suspiro, decidió que Harry podría haberlo hecho peor. Bueno, Mick, creo que nos llevaremos de maravilla, declaró Harry, acercándose para estrecharle la mano una vez más. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana me viene bien. ¿Te sirve? Respondió Mick. La sonrisa de Harry indicaba que el trato estaba cerrado. Señor Potter, una palabra rápida, por favor, preguntó la profesora McGonagall después de acompañar a Mick Tungare fuera de la habitación. Sí, profesora, respondió Harry, evitando una vez más mirarla a los ojos. Sé que pronto se reunirá con el señor Lupin, así que no lo entretendré, declaró la profesora McGonagall. Me gustaría que viniera a mi despacho después de cenar esta noche. Hay algunos asuntos que me gustaría tratar con usted. Sí, profesor, coincidió Harry, preguntándose no solo de qué se trataría, sino también si habría alguna forma de evitar ir. Muy bien, asintió. Como ya conozco al señor Lupin, no creo que sea necesaria mi presencia. Se lo enviaré en cuanto llegue. Unos 5 minutos después, la puerta del antiguo aula se abrió de nuevo. Esto era algo que Harry esperaba con ilusión. Claro, llevaba unos meses escribiéndole a Remus Lupin, pero nunca habían tenido la oportunidad de conocerse en persona. La persona que entró por la puerta parecía demasiado mayor para haber ido al colegio con sus padres. Su cabello castaño claro estaba salpicado de varias canas y su rostro estaba surcado de arrugas y demacrado. Su ropa, una vieja capa de viaje marrón sobre un traje y una Rebeca raídos, parecía casi tan buena como la ropa usada de Harry, de Dudley. Sus penetrantes ojos azules recorrieron la habitación, absorbiéndolo todo en segundos antes de fijarse en el propio Harry. Harry suspiró. Me alegra mucho volver a verte después de tantos años. Harry sintió que le sonreía al amigo de su padre. Hola, Remus. Te pareces mucho a tu padre, Harry. Excepto por tus ojos. No hay duda de que eres Lily, suspiró Remus. Al notar que los ojos de Lupin se desviaban hacia un lado y otro, Harry presentó a sus amigos. Estos son Hermione Granger, Neville Longbottom y Ron Weasley. Es un placer conocerlos, asintió Lupin a cada uno. Señor Longbottom, señor Weasley, conocí a sus padres hace mucho tiempo. Señorita Granger, debo admitir que siento como si ya los conociera después de todo lo que he oído sobre ustedes por las cartas de Harry. Es bueno poder ponerle rostro por fin. Al notar la mirada de Hermione en su dirección, Harry supo que más tarde le preguntarían exactamente qué había estado diciendo sobre ella. Ahora, señor Potter, tengo entendido que busca un tutor para defensa contra las artes oscuras, preguntó Lupin, dejando su viejo maletín en una mesa cercana. A Harry le tomó un momento comprender por qué Remus había cambiado a un modo de dirigirse tan formal, pero luego lo entendió. Se suponía que era una entrevista de trabajo. Sí, señor Lupin. Leímos su solicitud con gran satisfacción. Traía las mejores referencias, afirmó Harry. Una pequeña elevación en la comisura de la boca de Lupin le hizo saber a Harry que Remus había captado su insinuación sobre sus padres. Y tus calificaciones fueron increíbles, agregó Hermione. Lupin inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. ¿Tu anuncio mencionaba tutorías para defensa contra las artes oscuras de primer y segundo año? Sí, respondió Harry. No creo que nadie aprendiera nada de Quirrell el año pasado. Excepto Hermione, claro.
Y las 2 clases que hemos tenido este año han sido un auténtico desastre. Con el rabillo del ojo, Harry notó que Hermione palidecía ante el insulto a su nueva maestra favorita. ¿Quién es tu profesor de defensa contra las artes este año? Lupin frunció el ceño. Gilderoy Lockhart espetó a Harry. Harry notó la expresión pensativa en el rostro de Lupin, pero no dijo una palabra sobre la opinión que Lupin tenía del hombre. ¿Estaría en lo cierto si pensara que te gustaría que estas clases particulares sustituyeran tus clases habituales de defensa? Preguntó Lupin. Harry asintió. Esperaba que pudieras venir un par de noches a la semana, quizá los martes y jueves después de cenar. ¿Te parece bien de 7 de la tarde a 8:30? Tras mirar al techo unos segundos, Lupin asintió. Creo que podría funcionar. Una mano detuvo a Harry antes de su siguiente pregunta. Antes de continuar, dijo Lupin, le advierto que tengo una condición que me hace enfermar ocasionalmente. Eso podría significar que no pueda venir en algunos momentos. Estaría dispuesto a recuperar esas sesiones en otros momentos que nos convengan a ambos. Está bien, respondió Harry, intentando disimular su preocupación por la enfermedad de Remus. ¿Te importaría que vinieran otros también? ¿Cuántos más? Preguntó Lupin con los ojos entrecerrados. No estoy seguro, respondió Harry. Hay algunos chicos que me han dicho que les interesa recibir tutoría en lugar de tener que aguantar a Lockhart. Incluido Neville. Muy bien, Harry. Tú eres quien paga estas sesiones. Sin embargo, tendré que establecer algunas reglas básicas. No más de 20 y, dado que esta será una clase de reemplazo, entonces asignaré tareas que espero que se completen. Trato hecho, sonrió Harry. Excelente, dijo Lupin con una sonrisa. Si ya está todo resuelto. Bien. En ese caso, Harry, me pidieron que te pasara esto. Con una mirada de confusión hacia su nuevo tutor de defensa contra las artes oscuras, Harry tomó el sobre ofrecido. Como la cena estaba cerca y el tiempo era particularmente bueno, Harry optó por pasear por los jardines con la carta aferrada. Hermione y Neville habían dado excusas obvias para dejarle un tiempo a solas para leer la carta. Sin embargo, estaba seguro de que nada impediría que Hermione le preguntara más tarde, aunque solo fuera para asegurarse de que todo estaba bien, en lugar de satisfacer su propia curiosidad. Al encontrarse bajo un haya con vistas al lago negro, Harry se desplomó en el suelo. Se acomodó, con la espalda contra el árbol, y rompió el sello de la carta. Una mirada rápida le indicó que la caligrafía del escritor era casi tan mala como la suya, aunque nadie sabía si era algo habitual en él o una consecuencia de su estancia en Azkaban. Acosar, primero que nada, quiero agradecerte todo lo que hiciste por mí. Amelia me dijo que te contó lo que pasó en el juicio, así que no repetiré nada. El hecho de que pudieras no solo escuchar mi historia, sino también creerme ese día, todavía me cuesta creerlo. Y luego, oírte decir que sabías dónde estaba ese traidor, bueno, digamos que me hiciste más feliz que nunca en mucho tiempo. Lo que hiciste, salvándome, desenmascarando a ese traidor y ayudándome a conseguir mi libertad, me hizo sentir tan orgulloso como sé que lo estarían tus padres del joven en el que te estás convirtiendo. Ahora mismo estoy aquí en una cama en San Mungo. Los curanderos me dicen que estaré aquí un tiempo. Seguramente semanas, probablemente un mes o 2. Me dicen que estoy demasiado débil para irme después de mis encantadoras vacaciones en la isla. Sin embargo, una vez que salga de aquí, me encantaría volver a verte, si me lo permites. De hecho, tengo una casa aquí en Londres. No es gran cosa y, francamente, creo que probablemente necesite bastantes cuidados después de haber estado abandonada estos últimos años. Me gustaría invitarte allí por Navidad. Haré que Remus venga también, así que puede ser un evento familiar. Hablando de familia, no sé si te lo han dicho, pero el día que naciste, justo después de que tu padre te pusiera en mis brazos, él y tu madre me pidieron que fuera tu padrino. He sido bastante malo hasta ahora, pero quiero compensarte. Parte de ese deber, sin embargo, era que si alguna vez les pasaba algo a tus padres, yo me encargaría de cuidarte. Estaba pensando que podríamos usar la Navidad como prueba, para ver qué tal nos llevamos. Si todo va bien, y te gustaría, me gustaría ofrecerte un lugar permanente en mi casa. Me gustaría que fuéramos una familia de verdad, conmigo como tu tutor. No creas que tienes que responder ahora. Piénsalo y hablaremos en Navidad y a partir de ahí. Remus me dice que le has estado escribiendo últimamente y que va a solicitar ser tu tutor de defensa contra las artes oscuras. Si aún no has elegido a nadie, consíguelo. Sabe lo que hace y creo que aprenderás mucho de él.
Hasta Navidad, e incluso después, esperaba que pudiéramos escribirnos. Me encantaría conocer a mi ahijado. Hay tantas cosas que quiero preguntarte. ¿Juegas al Quidditch? ¿A qué chicas te has fijado? ¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿Tienes alguna afición? ¿Cuál es la mejor broma que has hecho? Y más vale que sea una. Tu padre, tu padrino y el tío Remus eran conocidos por ser los mejores bromistas cuando íbamos a Hogwarts. La lista podría seguir y seguir. Y no dudes en preguntarme lo que quieras. Me gustaría que tú también me conocieras. Bueno, Remus está empezando a golpearme con el pie, así que será mejor que me detenga aquí para que pueda traerte esto sin llegar tarde a su entrevista muy importante. Cuídate, Harry. Si alguna vez me necesitas, estaré ahí en un instante. Amar, Sirio. Levantó la mano, miró fijamente su puño cerrado durante varios segundos antes de sacudirse, suspirar y golpear sólidamente la puerta. Adelante. Al entrar en la oficina, Harry echó un vistazo a su alrededor, solo para sobresaltarse al darse cuenta de que, en lugar de estar sentada detrás de su escritorio, la profesora McGonagall lo esperaba en uno de los sillones del otro extremo de su despacho. Entre las dos sillas de color rojo intenso había una pequeña mesa adornada con un servicio de té. Suaves espirales se elevaban del té que se servía en las tazas de porcelana fina. ¿Cómo toma el té, señor Potter?, preguntó la profesora McGonagall, mirándolo. Confundido, Harry dejó que su boca respondiera automáticamente. 2 de azúcar y un poco de leche, por favor. Lentamente, se acercó y se sentó en el asiento que le indicaron. La taza de té fue colocada frente a él y la infalible lata de galletas de la profesora McGonagall se colocó entre ambos. Después de un sorbo de su propio té, la profesora McGonagall se reclinó en su silla y lo miró por encima de su taza. Estoy segura de que te estás preguntando por qué te pedí que vinieras aquí, comenzó. Después de su cauteloso asentimiento, ella continuó. Señor Potter y Harry, me he dado cuenta de que le debo una disculpa. Harry levantó la cabeza de golpe. ¿Una disculpa? Era lo último que esperaba. A finales del año pasado, acudiste a mí con tus preocupaciones sobre tus familiares, declaró. Créeme cuando te digo que creí todo lo que me dijiste. Creí que tu vida familiar era insatisfactoria. ¿Cómo no iba a creerlo después de haberlos visto hace tantos años? Le expresé tus preocupaciones directamente al director, tal como prometí, y me aseguraron que el director Dumbledore se aseguraría de que tu vida familiar mejorara. Después, descuidé mi deber. Como tu jefe de casa, como alguien en quien confiabas, como amigo de tus padres, debería haberte cuidado. Debería haberme asegurado de que se hubiera hecho algo, de que las cosas hubieran cambiado para ti. Y por eso, lo siento muchísimo. Sintiendo que le temblaban las manos, Harry las juntó. Sus ojos se fijaron en la tetera mientras su mente daba vueltas. Levantó la vista rápidamente y la observó a la cara antes de volver a bajarla. Nunca antes nadie le había pedido disculpas. Nunca había esperado que un adulto admitiera sus errores o deficiencias. Ese concepto le era completamente ajeno. Pero el rostro de la profesora McGonagall solo reflejaba sinceridad. Era evidente que hablaba en serio. Ante su único asentimiento de aceptación, un suspiro se escapó de su maestro. Gracias, Harry sonrió. Sé que una disculpa es solo un pequeño paso, pero de verdad quiero compensarte. Alzó una mano como para evitar cualquier protesta. No solo por no haberte cuidado bien el verano pasado, sino también por todos los años que te obligaron a vivir con esa gente. Una vez más, Harry asintió. Si me lo permite, me gustaría verificar algunos hechos con usted, preguntó la profesora McGonagall. ¿En qué condiciones vivía antes de huir de los Dursley? Yo estaba encerrado en mi habitación, respondió Harry vacilante. El tío Vernon había puesto cerraduras en la puerta y barrotes en la ventana. Y había una gatera en la puerta para que pudieran meterme comida de vez en cuando. El rostro de la profesora McGonagall se oscureció al mismo tiempo que sus ojos brillaban con fuego. ¿Algo más?, preguntó ella. Encerraron a Hedwig en su jaula y se llevaron todas mis cosas de Hogwarts y las guardaron en el armario debajo de las escaleras, respondió Harry. Gracias, señor Potter, eso coincide con lo que yo entendí. Puede estar seguro de que no volverá allí nunca más, afirmó la profesora McGonagall. Ahora bien, también entiendo que hizo un voto mágico. ¿Qué entiende usted por ese voto? Fue cuando estaba en casa de Hermione, respondió Harry. Dije que prefería perder mi magia antes que pasar otra noche en el antro Privet con los Dursley. ¿Y hubo un destello blanco de tu varita justo después de hacer este voto? Ante su asentimiento, ella continuó.
¿Entiendes lo que pasará si alguna vez vuelves a pasar una noche en Private Drive con tus familiares? Harry asintió con frialdad. Perderé mi magia. Exactamente. Y eso es algo que ninguno de nosotros quiere, afirmó la profesora McGonagall con firmeza. Ahora, como el curso escolar acaba de empezar, tenemos tiempo para asegurarnos de que el bufón que te dejó sufrir en ese lugar durante los últimos 11 años no encuentre la manera de enviarte de vuelta allí. Harry lo miró con curiosidad. No tenía intención de volver allí. ¿Puedo preguntarle qué tenía en mente, señor Potter? Estaba pensando en volver al callejón Diagon, se encogió de hombros. La profesora McGonagall frunció el ceño levemente. Aunque Beth Pemberton es una bruja amable y capaz, y el rincón de los libros de Hermione sería un lugar maravilloso para pasar el verano, no es una solución práctica. Para empezar, la señorita Pemberton no es tu tutora. ¿Conoces a Beth? Preguntó Harry. ¿Y has visto la librería? En efecto, señor Potter. Me pasé por el callejón Diagon esta tarde mientras usted estaba con el señor Lupin, confesó la profesora McGonagall. Su tienda es simplemente maravillosa, y me atrevo a decir que seguro que hay una joven bruja que también estará encantada con ella. Oh, créeme, lo es, sonrió Harry. Pero volvamos al problema, dijo la profesora McGonagall. Es usted menor de edad, señor Potter, lo que significa que necesita un tutor. Un tutor que se asegure de que se vele por sus intereses. Por ello, me gustaría ofrecerle mis servicios como tutora. Harry se dejó caer en la silla en la que había estado inclinado hacia adelante. Sintiendo que se le abría la boca de sorpresa, la cerró de golpe con un clic audible. Sé que esto es un poco sorprendente, Harry, y no esperamos una respuesta ahora mismo, pero la oferta está ahí, sonrió. Conocí bien a tus padres. Tu madre, en especial, era una de mis favoritas. Incluso se aseguraron de que yo tuviera muchos abrazos con su hijo recién nacido hace tantos años. No sé qué decir, profesor, logró decir finalmente Harry. Es comprensible, señor Potter, respondió la profesora McGonagall. Y la decisión es totalmente suya. Sin embargo, me gustaría señalar que, actualmente, por defecto, como ocurre con todos los hijos de Muggles y cualquier otro estudiante sin tutor mágico, el director de Hogwarts asume esa responsabilidad mientras usted sea estudiante aquí. Harry frunció el ceño con disgusto ante tal declaración mientras tomaba nota mental para asegurarse de que Hermione también lo supiera. Sirius Black, quiero decir. Parece que es mi padrino, explicó Harry. Me envió una carta hoy ofreciéndose a ser mi tutor también. Hablaremos de ello durante las vacaciones de Navidad. La profesora McGonagall asintió pensativa. Como es su padrino, es lógico que sea su tutor. Sin embargo, le advierto que recuerde que el señor Black ha sufrido muchísimo durante la última década. Eso no significa que no pueda hacer un buen trabajo, solo que podría tener dificultades. Harry asintió en señal de comprensión. Claro, no hay razón para que tengas que limitarte a un solo guardián, sonrió. Algo en qué pensar. De repente, la profesora McGonagall parecía insegura de sí misma, algo que Harry nunca había visto antes. Creo que hemos empezado bien hoy, señor Potter, pero la confianza lleva tiempo y no creo que una sola reunión me baste para recuperar la suya. Así que me preguntaba si le gustaría repetirlo. Quizás podríamos convertirlo en un evento semanal. ¿Una oportunidad para ponernos al día y conocernos un poco mejor? Por primera vez en mucho tiempo, Harry la miró fijamente a los ojos. Creo que me gustaría, profesora. ¿Podrías hacerme una foto con el profesor Dungaré, Harry? Preguntó el excitado chico de pelo rata, casi saltando en el sitio. Y luego, quizás podrías autografiarla también. Claro, Colin, suspiró Harry al estudiante de primer año de Gryffindor, pero no sé nada sobre la parte de las señas. Vamos, Harry, no arruines la diversión del chico, anunció Mick, pasando un brazo sobre sus hombros en una pose para la omnipresente cámara de Colin. ¿He oído bien, señor Potter? ¿Está regalando fotografías firmadas? Preguntó la voz desdeñosa del profesor Lockhart mientras el flash de la cámara de Colin anunciaba que la foto había sido tomada. Debo decir, querido, que regalar fotos firmadas en esta etapa temprana de tu carrera puede parecer un poco arrogante. Me parece que nos vendría bien pasar un tiempo juntos para hablar de los detalles de la vida de una celebridad. No, profesor, se apresuró Harry, dándose la vuelta para rechazar la horrenda sugerencia. Colin solo estaba practicando cómo tomar algunas fotos. Le interesa la fotografía. Me pareció como si se hubieran mencionado autógrafos, sonrió Lockhart, cuya sonrisa siempre presente cegó a todos los que estaban alrededor.
Eso es solo para nuestro cartel promocional, respondió Harry, reprimiendo el impulso de gemir. ¿Un cartel promocional? Preguntó Lockhart. Sí, verás, a Colin y a mí nos gusta y la fotografía, respondió Harry, deseando poder mirarse la boca con horror. Por mucho que intentara contenerlo, su boca traidora seguía hablando. Sí, me metí en la fotografía el año pasado. Hermione me regaló mi primera cámara. Y ahora que Colin está aquí, vamos a fundar nuestro propio club de fotografía de Hogwarts. ¿Somos? Preguntó Colin, su entusiasmo superó su confusión previa. Sí, la profesora McGonagall ya aceptó patrocinarnos y todo, continuó Harry. Bueno, señor Potter, señor Creevey, si alguna vez necesitan un tema para practicar, no olviden venir a buscarme, les sonrió Lockhart. Mick Dungaree, le dijo Mick al otro adulto. Mucho gusto. Estoy aquí para dar clases particulares a Harry y a sus amigos sobre las culturas mágicas del mundo. Profesor Gilderoy Lockhart, Orden de Merlín, tercera clase, miembro honorario de la Liga de Defensa de la Fuerza Oscura y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de Witch-Weekly, profesor de defensa contra las artes oscuras, se presentó Lockhart, estrechando la mano del otro hombre. No me digas. Exclamó Mick. ¿No eres tú el que se encargó de ese hombre lobo en Wagga Wagga? ¿Has oído hablar de mis hazañas? Preguntó Lockhart radiante. Claro que sí. Yo también soy de Australia, dijo Mick. ¿Has estado alguna vez en Wagga Wagga? Preguntó Lockhart, sin su sonrisa característica por una vez. No, nunca he ido tan al sur, descartó Mick con un gesto. Soy de la zona alta. Crecí cerca de las colonias de tritones de la Gran Barrera de Coral. Una vez llegué hasta Cooper Peadi, con mis amigos, pero nunca hasta Wagga Wagga. Conocí a un par de hombres lobo allí, ahora que lo pienso. Son tipos majos. Me gustaban los filetes un poco crudos para mi gusto, pero cada uno con sus gustos, ¿eh? En efecto, señor Dungaree, respondió Lockhart, luciendo ligeramente abrumado, como generalmente lo estaba la mayoría de la gente después de pasar cualquier cantidad de tiempo con Mick. Sí, esos dos no se parecían en nada a las dos Sheilas licántropas que me encontré en Estados Unidos, continuó Mick con la mirada perdida. Fueron un par de semanas increíbles. Eso sí, los últimos días fueron bastante intensos, pero claro, es de esperar cuando se acerca la luna llena y las chicas ya están un poco nerviosas por ser una chica, ¿sabes a qué me refiero? Sí, respondió Lockhart. Oye, me encantaría quedarme y charlar sobre hombres lobo, pero tengo una cita esta noche, así que tengo que irme rápido. La semana que viene, ¿te animas? Sí, estoy seguro de que estaría bien, respondió Lockhart. Está bien, Harry, Hermione, Cole, los veré la semana que viene, dijo Mick asintiendo antes de caminar hacia la puerta principal. Si nos disculpa, profesor, dijo Harry, tenemos una cita en el campo de Quidditch. ¿Por qué estoy haciendo esto otra vez, Harry? Preguntó Hermione con preocupación en la voz. Porque el año pasado solo dimos una lección. Este año, me aseguraré de que aprendas a volar, le dijo Harry. Pero en realidad no quiero, Harry. Sabes que odio las alturas, replicó ella. Con un gesto de la cabeza, Harry le indicó que subiera la escoba detrás de él. Por eso vamos con calma. Hoy solo tienes que sentarte detrás de mí y sujetarte. Igual que la última vez. La próxima vez, tú conducirás y yo me sujetaré justo detrás de ti. Su sonrisa se ensanchó al sentir que su amiga finalmente cumplía sus deseos. Sus brazos lo rodearon por completo y él se tensó involuntariamente antes de obligarse a relajarse. Uno pensaría que después de todos los abrazos que me dio Hermione cuando se enteró del rincón de libros de Hermione, ya estaría acostumbrado a ellos, se reprendió Harry. Está bien, espera, ordenó, voy a llevarnos arriba. Con un suave empujón, el Nimbus se elevó constantemente en el aire. Al principio, los brazos de Hermione lo apretaron con fuerza. Poco a poco, cuanto más volaban, la presión en su cintura disminuía. Harry los guió en una larga y lenta vuelta alrededor del campo. Con cada vuelta, se elevaban ligeramente hasta que pudieron ver por encima de las gradas más altas. Sintió que el rostro de Hermione giraba y se apoyaba en su hombro, dejando escapar un suave suspiro, y sonrió, complacido de que ella comenzara a relajarse a tanta altura. Al pasar de nuevo junto a las gradas de Gryffindor, una serie de destellos brillantes llamaron su atención. Al bajar la vista, Harry vio a Colin de pie en la última fila, con la cámara pegada a la cara mientras lo seguía por el cielo. ¿Qué he hecho? Gimió. ¿Harry? Preguntó Hermione. Girando la cabeza para que ella pudiera oírlo mejor, explicó. Con Colin.
No tengo ni idea de qué me pasó. Mi boca parecía tener vida propia, y ahora he creado un club de fotografía. No lo sé, Harry, podría ser divertido, se rió ella. Con ella presionada contra su espalda, él no pudo mirarla con el ceño fruncido como le hubiera gustado. Pero es Colin. Ya sabes lo molesto que puede ser, protestó Harry. Está emocionado, lo reprendió Hermione. Como hijo de muggles, todo es muy nuevo e interesante. Y ya lo oíste. Quiere tomar muchas fotos para enviárselas a sus padres. Supongo, refunfuñó Harry antes de que se le ocurriera una idea fugaz. Creo que será mejor que vaya a hablar con McGonagall cuando volvamos al castillo y le pida que patrocine nuestro club. La risa de Hermione ante su situación fue casi suficiente para arruinar la diversión de poder volar una vez más. Harry, cansado pero contento, por fin regresó a su dormitorio. La clase de vuelo con Hermione había ido de maravilla. Incluso parecía dispuesta a tomar el control de la escoba ella misma la próxima vez. Eso no significa que hubiera dejado de quejarse de la idea. Al contrario, de hecho. Abrir su baúl mientras tocaba el grabado del pájaro del paraíso le permitió a Harry abrir el armario y guardar su escoba dentro. Impulsivamente, también sacó su cámara para tenerla más a mano. Luego, tras empujar el armario hacia abajo y cerrar la tapa, volvió a abrir el baúl, recuperando su aspecto normal. Un destello le llamó la atención de inmediato. Harry tomó la caja del servicio postal de los goblins, cerró su baúl y se retiró a la cama. Encontró una carta gruesa con el sello de Gringotts esperándolo dentro. Señor Potter, adjunto encontrará los pergaminos que detallan el trabajo ya realizado en relación con el proyecto que comentamos. También se incluye una lista del trabajo programado para las próximas semanas. Por favor, revise los documentos detenidamente y añada, elimine o modifique cualquier trabajo que desee realizar y responda lo antes posible. Saludos, Slipshard. Gerente de cuentas de Potter. Con una sonrisa, Harry pasó a la primera página, y su sonrisa se amplió al ver el título. Potterhagen. Buenos días, Hermione. Feliz cumpleaños. Dijo Harry radiante desde el pie de la escalera. Hermione lo miró a los ojos con una sonrisa. Sus vívidos ojos verdes brillaban con picardía mientras la veía bajar de los dormitorios, y ella suspiró aliviada. Desde que le contó a la profesora McGonagall sobre el verano de Harry, había tenido pesadillas atormentándolas en las que él le gritaba y se marchaba furioso, negándose a volver a hablarle. Lo entendía perfectamente. Era simplemente su culpa la que le hablaba. Sabía que Harry tenía serios problemas de confianza y con razón, se recordó, y ella había traicionado su confianza. Sabía que contarle a la profesora McGonagall lo que le había sucedido había sido tanto para su propia tranquilidad como para cualquier otra cosa. Esas personas habían abusado de su mejor amigo por última vez y necesitaba asegurarse de que no lo enviaran allí de nuevo. Sobre todo ahora que había hecho esa promesa. Y la profesora McGonagall podía ayudar. Hermione se dio cuenta de que perder la confianza de Harry había angustiado a su profesor favorito, y lo interpretó como una señal de que solo se preocupaba por el bienestar de Harry. Hasta ahora, todo había salido a la perfección. Harry y la profesora McGonagall habían empezado a reconciliarse. Harry estaba recuperando poco a poco su confianza en ella. Y lo mejor de todo, la profesora McGonagall había cumplido su promesa y no había revelado dónde se había enterado del verano de Harry. Si Harry se enteraba y la odiaba por ello, no sabía qué haría. Gracias, Harry, dijo, apartando con firmeza esos pensamientos angustiosos. Hoy era su cumpleaños y estaba decidida a disfrutarlo. Toma, te lo llevo, dijo, quitándole la mochila de las manos, que protestaban, y colgándosela del hombro. ¿Qué tienes aquí, Hermione? Parece media biblioteca. Solo tengo los libros que necesitamos para hoy y 1 o 2 extras para una lectura ligera, respondió ella con enfado. Una vez más, la sonrisa pícara de Harry apareció, haciéndola detenerse con el ceño fruncido. Algo tramaba. Estaba segura. ¿Bajamos a desayunar?, preguntó. Con un gesto de la cabeza, los dos partieron. Ante el retrato de la dama gorda, él se detuvo, acompañándola primero antes de apresurarse para caminar a su lado de nuevo. El gran comedor aún estaba poco concurrido cuando llegaron y, al recorrer con la mirada las 4 largas mesas, Hermione se dio cuenta de que eran los primeros amigos en llegar esa mañana. Pero tan pronto como ambos se sentaron en sus lugares habituales, apareció una avalancha de personas, todas dirigiéndose directamente hacia ellos. «¡Feliz cumpleaños, Hermione!», exclamaron Anna y Susan, sentándose frente a ellas en la mesa de Gryffindor. Una multitud de risas anunció la llegada de Lil, Salian, Sue, Padma y Lisa.
Cada niña le dio un breve abrazo antes de buscar sitio para sentarse junto a ellas. El último en llegar fue Neville. El pobre chico casi se congela al ver al grupo animado, pero con solo un ligero tartamudeo, logró desearle un feliz cumpleaños antes de sentarse en el lugar vacío junto a Harry. Regalos. Anunció Lisa en voz alta, provocando que los presentes en el pasillo se giraran y miraran fijamente al grupo de varias casas. Hermione se encontró inundada de paquetes envueltos. Con la sonrisa más amplia que seguramente había lucido en su vida, comenzó a abrirlos. Normalmente, solo había algo de sus padres y una o dos tarjetas de su abuela, sus tíos. Esto era algo extraordinario. Había plumas y tinteros de diferentes colores, libros e incluso chocolate o neiduques de la más fina calidad. Justo cuando estaba abriendo el último, una bola de nieve con un Hogwarts en miniatura dentro, de parte de Anna, un destello de alas blancas se posó en la mesa frente a ella. «Edwin», exclamó. Al notar el paquete atado a su pierna, rápidamente lo desató antes de que la lechuza diera un breve ladrido y saltara hacia Harry para recibir su esperado obsequio de tocino. Al notar la familiar y pulcra letra en el anverso, arqueó las cejas. «Es de mis padres». A su lado, Harry agachó la cabeza. «Les envié a Edwin. Sabía que, de lo contrario, no podrían enviarte tu regalo». Envolviendo un brazo alrededor del chico que estaba a su lado, le dio un apretón, notando con placer que él no se resistía ni se tensaba como solía hacerlo. «Gracias, Harry». «Bueno, ¿qué obtuviste?», preguntó Lil. Dirigiendo su atención al papel de regalo cubierto de globos, el único papel de regalo con imágenes sin animación, Hermione lo abrió. Un conjunto de 5 libros encuadernados en cuero y tapa dura cayó en su mano. Separó cada uno y miró los títulos. Un jardín secreto, Alicia en el País de las Maravillas, Mujercitas, Ana de las Tejas Verdes y Peter Pan. Con un jadeo de placer, encontró y abrió la tarjeta. «Nuestra querida Hermione, feliz cumpleaños. Conociéndote, ya has abierto tu regalo. Sabemos que extrañas leer libros de nuestro mundo mientras estás en el mundo mágico, aprendiendo y viendo todas esas cosas maravillosas, así que pensamos que te gustaría tener tus propias copias de algunos de tus favoritos para disfrutar cuando no estés demasiado ocupado estudiando. Disfruta y que tengas un día tan especial como tú. Todo nuestro amor, mamá y papá». «Oh, me encanta Alicia en el País de las Maravillas», anunció Lisa. «¿Son estos libros muggles?», preguntó Susan. «Espera, antes de que Hermione se deje llevar por sus nuevos libros, todavía queda un regalo», declaró Harry, sacando un paquete de colores brillantes de su mochila. «Oh, Harry, no necesitabas comprarme nada», le dijo Hermione con una sonrisa, «ya le pusiste mi nombre a una tienda entera». «¿Te escuché bien, Granger? Cicatriz, ¿le puso tu nombre a una tienda?», dijo una voz desagradable con desdén. Cerrando los ojos con exasperación, los abrió y se giró en su silla para ver exactamente lo que esperaba. Draco Malfoy flanqueado, como siempre, por las 2 tinas de manteca que eran Crabbe y Goyle. «Déjame adivinar», continuó Malfoy. «Contrata a una sangre sucia. Por 1 céntimo harán todos los trabajos repugnantes que incluso los elfos domésticos se niegan a hacer. Fuera de aquí, Malfoy», gruñó Harry entre el silencio y las miradas de odio de todo el grupo. «¿Te molesta que hable con tu novia, Scaread? Aunque no entiendo por qué elegiste a ese sabelotodo de dientes saltones. Incluso tú deberías poder hacerlo mejor. ¿Hay algún problema aquí?». Una voz aguda interrumpió la respuesta de Harry. «No, no hay problema, profesor», dijo Malfoy lentamente, «ya estábamos saliendo». «Entonces hágalo, señor Malfoy, y deje que esta gente desayune en paz». La profesora McGonagall la miró con furia. Después de que los 3 Slytherin se marcharan, se detuvo para posar una mano sobre el hombro de Hermione. «Feliz cumpleaños, señorita Granger». «Gracias, profesor», respondió Hermione, forzando una pequeña sonrisa a su rostro. «No lo escuches, Hermione», dijo Padma. «Sí, no vale la pena», coincidió Anna. «Además, todavía tienes que abrir el regalo de Harry», le recordó Sue. Con un esfuerzo enorme, Hermione se quitó de la cabeza las palabras de ese pequeño sapo malvado y se volvió hacia su mejor amigo. Por un instante, captó una mirada de puro odio en su rostro antes de que volviera a su sonrisa traviesa. Tras acercarle el regalo, Hermione rompió el papel de regalo morado. Una franja del más hermoso naranja se iluminó ante sus ojos antes de que el papel cayera para revelar una mochila idéntica en todos los sentidos a la de Harry, salvo por el color. Un grito de alegría escapó de sus labios al contemplar el naranja atardecer de la mochila. Era perfecta. Su tono favorito.
Harry, es precioso. Gracias. Exclamó antes de abrazarlo. Es igual al mío, Hermione. Tiene un amuleto extensible que permite llevar 4 o 5 veces más que tu bolso anterior, y un amuleto ultraligero que hace que solo parezca que llevas 2 o 3 libras, le dijo. Si esos son todos los regalos, interrumpió Lisa mientras se abrazó, mejor desayunemos. Las clases empiezan en media hora. Con un pequeño jadeo y los ojos muy abiertos, Hermione soltó a Harry y empezó a apilar sus regalos para que se viera algo ordenado. Puede que fuera su cumpleaños, pero eso no era motivo para llegar tarde a clase. Oye, Nev, espera un minuto, susurró Harry mientras agarraba la manga de su amigo para frenarlo. Tenían un par de minutos antes de que empezara la clase de encantamientos y Harry sintió que era la oportunidad perfecta para aclarar una confusión. Esperó a que los demás estuvieran fuera del alcance del oído antes de volverse hacia su amigo. Nev, esa palabra con la que Malfoy llamó a Hermione. Sangre sucia. Me di cuenta de que la estaba insultando, pero no entendí qué insinuaba. Neville miró con disgusto a Harry por su forma de usar la palabra. No es una palabra agradable, Harry. Es la peor palabra que puedes usar para describir a alguien. Sí, lo entiendo, pero ¿qué significa? Preguntó Harry. Se remonta a todas esas tonterías sobre la sangre pura que comentamos el año pasado, respondió Neville. Algunos sangre pura creen que tener mugles en la familia ensucia la familia. Mancha la sangre. Sangre sucia, sangre sucia. Está bien, respondió Harry lentamente. Sabes tan bien como yo que tener antepasados mágicos no garantiza que seas mejor en magia. Fíjate en Hermione y en mí, por ejemplo. Ella es hija de mugles y la mejor de nuestro año, mientras que yo soy sangre pura y uno de los peores, dijo Neville con tristeza. No, no lo eres, Neville. Declaró Harry. Eres bueno con la magia. Solo te falta un poco más de confianza. Además, fíjate en herbología. Ni siquiera Hermione es tan buena con las plantas como tú. Encogiéndose de hombros, Neville desestimó sus comentarios. En fin, eso no detiene la intolerancia que Malfoy y otros como él profieren. Siempre creerán que solo porque todos sus antepasados son mágicos, eso los hace mejores que los demás. Gracias por explicarlo, Nev, dijo Harry. Mientras retomaban la marcha, Harry reflexionó sobre lo que había dicho Neville. Le parecía que si alguien se creía más grande y mejor que los demás simplemente por su sangre, quizá necesitara una lección para comprender mejor las realidades de la vida. Como decía el dicho mugle, cuanto más grandes son, más dura es su caída. Aunque fuera del castillo aún hacía calor y era una tarde maravillosa, en las profundidades de las mazmorras, Harry casi temblaba. No ayudaba que llevara casi media hora parado en el mismo sitio, con la espalda pegada a la fría pared de piedra. Aunque algunos pensaran que su plan había sido un fracaso, Harry no estaba dispuesto a rendirse todavía. Sobre todo después de todo lo que había pasado para llegar a ese punto. Alegando cansancio, se había levantado temprano, solo para meter la almohada y algo de ropa bajo las mantas, correr las cortinas, guardarse el tubo en el bolsillo y ponerse la capa de su padre. Luego tuvo que bajar las escaleras sigilosamente, con la esperanza de que alguien no subiera corriendo y chocara con él. Había tenido un golpe de suerte en el agujero del retrato, ya que 2 alumnos de 7º año decidieron regresar a la torre justo cuando él quería salir. Escabullirse entre ellos había sido pan comido. Esquivar a los diversos prefectos, profesores, fantasmas y alumnos de último minuto que aún vagaban por los pasillos, no tanto. Cada pasillo por el que se aventuraba parecía estar lleno de gente. En incontables ocasiones, se había visto obligado a apoyarse contra la pared y esperar a que pasaran o a pasar lentamente junto a ellos. El encuentro más extraño que había tenido había sido con una pequeña chica rubia de Ravenclaw a la que estaba seguro de haber visto antes, pero no recordaba dónde. Ella se movía de un lado a otro mientras parecía flotar por el pasillo, obligando a Harry a retroceder lo más rápido y silenciosamente posible. Lo más extraño para la niña era que sus grandes ojos grises estaban fijos en un pequeño libro que llevaba en la mano mientras caminaba. De vez en cuando, fruncía el ceño o se reía de él y luego le hablaba de algo llamado Braxpurch antes de detenerse lo justo para escribir. Por suerte, él había podido colarse por la puerta abierta de un aula hasta que ella pasó. Tras lo que parecieron horas, por fin logró llegar a las mazmorras. Sin saber exactamente a dónde ir, deambuló por los pasillos hasta encontrar lo que buscaba. Un par de estudiantes de clase alta con ropa verde que salían de una puerta oculta. Esta vez no fue lo suficientemente rápido como para colarse por la puerta abierta, que lo conducía directamente a su posición actual.
Sabía que alguien llegaría y abriría de nuevo la puerta oculta. Probablemente un par de prefectos, aunque suponía que también podría ser el profesor Snape. Después de tanto tiempo allí, pensó que incluso podría soportar esa horrible improbabilidad si eso significaba entrar en la sala común de Slytherin. Tras otros 15 minutos agotadores en los que Harry cambiaba constantemente de pie para apoyar más el peso, llegó su salvación. Los dos prefectos de quinto año de Slytherin estaban tan ocupados coqueteando que ninguno notó el breve destello de su entrenador personal mientras Harry corría tras ellos por la puerta que se cerraba rápidamente. Dando un paso hacia su derecha inmediatamente después de que la puerta se cerró, Harry se detuvo para echar un vistazo a su alrededor. La habitación era más larga que ancha y estaba bañada por una inquietante luz verde. Grupos de sillas negras de respaldo bajo salpicaban la habitación, algunas cerca de las ventanas que parecían dar al lago negro o cerca de chimeneas con llamas verdes. Unas cuantas mesas de estudio estaban pegadas a las paredes del fondo, justo debajo de lámparas de araña ornamentadas. Tapices de lo que Harry supuso que eran Slytherins medievales cubrían las paredes entre las ventanas. Cuando su mirada volvió a caer sobre los dos estudiantes mayores, vio lo que estaba buscando: la entrada a los dormitorios de Slytherin. A toda prisa, se abrió paso por la habitación tras el chico por el pasillo de la izquierda. Pasó puerta tras puerta, cada una adornada con el año de los estudiantes que la respaldaban. Finalmente, llegó a la que buscaba. Segundo año. Pegando la oreja a la puerta, escuchó atentamente. Al no oír nada, Harry la abrió con cuidado y entró. Media docena de camas con dosel, parecidas a las de los dormitorios de Gryffindor, estaban distribuidas uniformemente por la habitación, solo que éstas tenían cortinas de color verde oscuro. Al igual que en su torre, junto a cada cama había un pequeño escritorio y una mesita de noche. Al fondo de la habitación había otra puerta. Sabía que ese era su verdadero destino. Mientras se deslizaba por la habitación, sintió la tentación de meterse con los chicos dormidos. Sabía que eso sería un grave error. Nadie debía saber jamás que estaba allí. Un gruñido enorme lo dejó paralizado y observó, aterrorizado, cómo Goyle se daba la vuelta, murmurando algo sobre gatitos mientras dormía. Después de que el niño grande se hubo acomodado nuevamente, Harry continuó. Un leve suspiro de alivio se le escapó al cerrar la puerta del baño tras él. Por ahora, estaba relativamente a salvo. Ese mismo resplandor verde inquietante que rodeaba la sala común de Slytherin también estaba presente allí, lo que significaba que no tenía que encender la varita para ver lo que hacía. Un conjunto de 6 pequeños cubículos en la pared a su derecha le llamó la atención y se dirigió hacia ellos. Una sonrisa malvada se dibujó en su rostro al ver que todos estaban convenientemente etiquetados. Su mano se posó sobre el primero, Theodore Nott, antes de negar bruscamente con la cabeza y pasar al tercero. Era mejor seguir con el plan. Gastarles bromas a todos solo indicaría que alguien que no debía estar allí había estado allí. Sacó la botella de champú Malfoy Sleekeazy, la desenroscó y miró dentro. Estaba un poco más de la mitad. Perfecto. Bajó la tapa, metió la mano en el bolsillo y se puso a trabajar.